¿Qué fue eso? Ahí estamos. Ajá. Bueno, nos encontramos con el pintor Gonzalo y la Vaca. Eh, Gonzalo, me costó mucho poder decidir cómo podía hacer esta entrevista porque hay muchas entrevistas tuyas y bueno, algunas tienen que ver fundamentalmente con tu preocupación respecto a lo que es el puerto de Valparaíso, el desarrollo, digamos, esta cosa de poder nuevamente recuperar lo que es el borde costero, también la preocupación que hay respecto al tema de lo que es el patrimonio, lo que es los modos de vida que también se han ido perdiendo un poco con lo que es en parte el desarrollo, con lo que es la modernidad y por otro lado con todas estas repercusiones que de repente pueden tener lo bueno y lo malo que puede tener el desarrollo, digamos, en Valparaíso. Y por otro lado están las entrevistas que son un poco más académicas y hay otras que están más referidas a tu biografía. Entonces, estaba pensando, bueno, ¿cómo podemos conversar con Gonzalo Iladaca? Yo dije, bueno, hablemos de Valparaíso, pero no hablemos de Valparaíso a partir de, digamos, de lo que nosotros podemos decir la contingencia directa, sino a partir de lo que es algunos ejemplos de obras de arte, fundamentalmente en este caso escogí pintura y un grabado, que hace referencia, toma como sujeto de representación el paisaje, pero que a la vez en el fondo coincide también con el trabajo tuyo, con algunas temáticas que yo he observado en algunos trabajos tuyos. Entonces, vamos a compartir acá. No quiero que sea tampoco una entrevista así tan académica, pero es más que nada Ya, hablemos de arte. exacto. Entonces, voy a compartir aquí. ¿Qué es lo que es esto? Zoom. Entonces, la primera pintura, bueno, es de Charles Wood, ¿ya? Y aparece esta escena dramática, es totalmente romántica, donde se ve, digamos, la naturaleza, se ve el desastre, se ve esta cosa, digamos, tengo entendido que está como ubicado en lo que actualmente la Cruz de Reyes, lo que es actualmente el sector del reloj Turri. Ya. Digamos, la Artenusa o Aretusa, digamos, que está aquí naufragando. Entonces, aquí la relación que yo veo con tu obra es también lo que es la fuerza de la naturaleza, ya sea en lo positivo o en lo negativo, digamos, en las repercusiones. Hablemos un poco de la pintura y el tema que es para ti esta cosa que es la naturaleza. Bueno, para mí el tema de la naturaleza es el tema más importante, ¿ya? En estos momentos es el tema del siglo XXI y por lo tanto cualquier ideología o cualquier pensamiento que no tome la naturaleza y en este caso el hábitat, tomemos la naturaleza como el hábitat, si no se toma esa cosa, el hábitat como tema central, no vamos a llegar a ningún lado porque el hábitat, la naturaleza, el cuidado del planeta es la tarea del siglo XXI. Y esa tarea es global, no es solamente de un país o de un continente, sino que el hábitat tiene una cosa muy particular que se define el hábitat aquel sistema que permite que haya vida, las condiciones de un lugar que permite que haya vida. Por lo tanto, en esas condiciones todo es importante y todo está relacionado con todo. No hay una jerarquía, ¿ya? Un mosquito vale tanto como el puma, ¿ya? En los seres humanos vale tanto como la planta. Entonces no hay jerarquía y es todo un solo sistema que se nutre por sí mismo. Entonces eso ya es muy importante del hábitat, ya como tomarlo como un elemento fundamental que nos pertenece todo. Lo bonito del hábitat, además de que cruza fronteras, porque hay muchos hábitats, el desierto tiene un hábitat, esta pintura tiene un hábitat, ¿ya? Otras ciudades te pondrán a tener otro hábitat y la cordillera, etcétera. Hay muchos hábitats y todo, la suma de todo eso es el planeta Tierra, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante eso de que el hábitat no solamente somos todos iguales, porque el sol sale para todos y qué sé yo,
también cruza todas las fronteras, porque el hábitat no se fija en las fronteras que fija el hombre, ¿ya? Menos tampoco en la ideología, ni en los poderes económicos, ni en los poderes religiosos de por sí. El hábitat de Perú y el hábitat de Chile, donde se juntan ambos países, el hábitat le da lo mismo la frontera, ni quienes son peruanos y quienes son chilenos. Entonces esa cosa sistémica del hábitat, que a todos son iguales en sí, también tiene bonito el hábitat, es que es un bien común de todos, y están en común ese bien de que nadie al morir se puede llevar algo de ese hábitat. Por más pobre o millonario que seas, no te puedes llevar nada. Al contrario, tú regresas a ese hábito en un sistema virtuoso de que pasas a ser, qué sé yo, polvo, o pasas a ser nutrientes para un gusano, etc. Entonces, es muy importante para mí el tema del hábitat y cómo le damos, esta es la palabra clave, diseño y valor agregado al hábitat. ¿Ya? Porque en el arte nosotros trabajamos con diseño y valor agregado. Ese es un sine qua non del arte. No hay ningún artista que no trabaje con diseño y valor agregado, por lo tanto. Pero en la economía también, la gran economía es el diseño y el valor agregado. Y en la ciencia y en la tecnología es el diseño y el valor agregado. Por lo tanto, en las manifestaciones más importantes del ser humano, el diseño y el valor agregado es una virtud, es algo virtuoso que nosotros tenemos que siempre privilegiar. Y cuando eso lo asociamos al hábitat, ¿ya? Vamos a, a facilitar de que ese hábitat sea un desierto, sea un mar, sea una ciudad costera o mediterránea, sea la Patagonia, sea la cordillera. Hay un hábitat ahí y en esa hay una riqueza, sobre todo en Chile, que somos un país muy rico. Y al tener una riqueza, si nosotros le damos diseño y valor agregado, ¿ya? Vamos a producir riquezas que nos van a servir a todos. Es muy bonito empezar una imagen hablando de Valparaíso como esta que tú muestras, porque el hábitat principal de Valparaíso ya es la bahía, que es la corta geográfica, nuestro anfiteatro que se ve allá atrás, que es una condición única, porque en otras partes los puertos son planos, o sea, no hay cerro atrás y por lo tanto no hay anfiteatro. Y el anfiteatro es una gran virtud que tenemos nosotros en la bahía, porque a todos nos pertenece esa vista que nadie nos puede quitar. Entonces aquí tenemos el elemento del hábitat del anfiteatro y tenemos el otro elemento hábitat que es el mar. Pensemos que en el planeta Tierra hay vida porque hay agua líquida y esa agua líquida se llama mar. O sea, el mar es lo más fundamental. Y nosotros tenemos el Pacífico al frente, nada menos el Pacífico que es el mar o el océano más grande del planeta. Entonces, si nosotros sumamos el anfiteatro que está atrás en esa pintura y lo marítimo, ya tenemos un valor agregado impresionante que hay que diseñar. Hay que diseñar para darle más valor agregado. El diseño, por ejemplo, del emigrante que llega en ese barco que se está hundiendo, ¿ya? Que es lo que generó que una ciudad de Valparaíso, que era una aldea de pescadores durante toda la colonia, o sea, entre el 1500 al 1700, 1800, Valparaíso fue una colonia de pescadores porque no tenía diseño y valor agregado, solamente era un galpón donde se guardaban mercadería, porque Valparaíso era un puerto de Santiago, pero al mismo tiempo un puerto del Perú, o sea, que le servía al Perú. El virreinato estaba en el Perú. Entonces Valparaíso era un puerto muy menor, muy pobre. Apenas había un par de casuchas que enviaban trigo, qué sé yo. No tenía un gran diseño ese territorio y ese maritorio. Pero a la llegada de la revolución industrial, por un lado, que significó estos barcos que podían atravesar el canal de Panamá, o sea, perdón, el canal allá del estrecho de Magallanes, Valparaíso empezó una renovación, ¿ya? Y la llegada del emigrante, por supuesto, que le dio un valor agregado a la ciudad, porque el emigrante europeo, hace 1000 años, 2000 años que son puertos, ¿ya? Y en cambio nosotros en Sudamérica no éramos puertos, éramos un puerto pequeño sin tradición de lo que es realmente un puerto. Era una caleta de pescadores Valparaíso. Entonces estos inmigrantes que no es porque ellos fueran fantásticos, sino porque ellos en su ADN vivían hace 2000 años en un puesto de Ámsterdam, en Liverpool, en España, en Portugal. Entonces ellos trajeron conocimiento y le dieron valor agregado a este territorio. Por ejemplo, hay un barco que era de un belga, de unos belgas, que tuvieron un naufragio parecido a este, aquí cerca en Playa Ancha, frente a un poco más arriba de las torpederas, no me acuerdo cómo se llama la roca esa. Y se alcanzaron, como encalló en una roca, alcanzaron a tirar unos cordeles, unos palos y lograron salvar a mucha gente, que ahí se nota que están salvando gente en este cuadro también, digamos, ¿no? Se está salvando gente los náufragos. Y en ese barco, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un barco belga, que venían profesores belgas y alumnos de francés y belga,
en una vuelta al mundo. Imagínate el viaje de curso que hicieron en esa época, estamos hablando del 1800 y tanto. Hicieron un viaje de curso de un año, qué sé yo, y naufragaron justamente frente a Valparaíso. Y nombro esto porque en ese naufragio llegó la primera máquina fotográfica a Chile. O sea, alguien se bajó en ese naufragio y que se salvó y trajo la primera cámara, y así empezó la fotografía en Chile, gracias Sí, a un naufragio. hacia Entonces, 1840. esas son las riquezas de las ciudades puertos, ¿ya? Que traen estas cosas milagrosas, estas cosas que a través de una tragedia igual trae algo potente. En este caso, ese profesor, que era el más capo de ahí, se quedó en Chile, fue el primer personaje que empezó a enseñar latín en Chile, y apareció esa máquina fotográfica y toda una historia que son muy bonitas, y esas son las condiciones y valores agregados que tienen las ciudades puertos, que son multiculturales, ¿ya? Y que dependen mucho de lo que pasa en otras partes del mundo, depende de lo que pasa acá, y esa mezcla de cultura, por un lado, esa mezcla de mercadería por otra, esa mezcla de razas por otra, hace que los puertos sean ciudades más abiertas moralmente, también más promiscuas, también más licenciosas, y como siempre en los puertos hay, ¿cómo se llama esto? Tráfico de droga y de mercadería, de whisky, de cigarros, antes y ahora de droga, la hace también ciudades peligrosas. Entonces, todas esas condiciones tienen las ciudades puertos, culturales, multiculturales, de raza, de economía, de naufragios, ¿cómo se llama?, de licenciosas, promiscuas, que eso es parte para el arte. El arte siempre se ha nutrido de experiencias vitales del ser humano, como son todas esas que estoy nombrando. Claro. Bueno, el contexto de esta pintura en alguna medida habla precisamente de Valparaíso. A ver, por un lado está el tema este de los naturalistas que llegan fundamentalmente a Chile, como Rugendas, como Conrad Mattner, que acompañó a Darwin, y dejan estos registros. Por un lado está esta cosa romántica de buscar lugares exóticos. En este caso Chile, bueno, no era un lugar tan exótico, pero llegaron acá, llegan a través generalmente del puerto. Si no es de Argentina, llegan al puerto de Valparaíso. Vemos una escena en donde vemos, o sea, hay un Valparaíso que todavía está desarrollándose actualmente, hacia el fondo lo que es el plan, en lo que es el Almendral, y acá hacia el primer plano está lo que actualmente conocemos como calle Prat. Vemos estos otros personajes que son muy ingleses, digamos, muy de pintura inglesa, y tenemos digamos, este desastre natural, digamos, que es este temporal que está llevándose estos barcos, que, que en alguna medida nos hablan también de lo que es el comercio, el comercio abierto, digamos, una política liberal, económica. eh, o sea, esta pintura tiene muchos aspectos que nos hablan de lo que tú mencionas. No sé qué quisieras destacar tú finalmente de este cuadro, de esta escena que estamos viendo acá, que es dramática. Sí, mira, me gustaría destacar que ese personaje que está con la mano levantada, de negro ahí frente a la roca, que es el personaje principal, digamos, en el centro del cuadro, yo creo que es Vicente Mesina, el historiador de Valparaíso, que es muy parecido porque él tiene harta parada así, yo lo he visto en una foto que se para así frente al paisaje. Claro, son cuadros naturalistas. Ahí lo exótico de Valparaíso, en realidad, más que Valparaíso mismo como territorio para los extranjeros, lo exótico para ellos era la maravilla que podían llegar acá y hacer negocios, ¿ya? O Ah, sea, claro. aquí llegaron gente que venía de afuera, químicos, qué sé yo, a Chile, digamos, a Valparaíso, para la salitrera, gente que vino a hacer negocios como Waddington, Wheelwright, que eran navieros, Waddington, que era ingeniero, pero tenía un bazar. Esos tipos venían con el conocimiento europeo, pero venían sin plata. Algunos venían con título y otros venían con la experiencia. Pero la Pacific Steam Company de Wheelwright, de Wheelwright creo que era, aquí tomó valor a nivel sudamericano, ¿ya? Entonces, Waddington llegó en 1817, justo cuando Chile ya se había independizado, justo cuando estos barcos empezaron a llegar a Valparaíso,
y 13 años después, o sea, en 1830, era el hombre más rico de Valparaíso y por ende el hombre más rico de Chile. O sea, mira lo exótico que era para ellos venir a Valparaíso sabiendo bien lo que tenían que hacer, y no solamente ellos, sino que aportando a la ciudad, porque no es que hayan venido a hacerse millonarios y después se fueron como el mismo Washington, sino que él se quedó acá toda su vida, sino que ellos no solamente, ellos venían como negociantes, pero se dieron cuenta como provenientes de ciudades puertos, de que un buen puerto tenía que tener una buena ciudad. No sacas tú con tener un buen puerto. En esa época el puerto era para Santiago, por ejemplo, entonces podrían haberse quedado, haber hecho una especie de calle grande donde venía el barco y se iban las cosas a Santiago y no hacer ciudad. Y haber Claro. quedado como un pueblo chico o Valparaíso, así como una especie de laguna verde. ¿Ya? No, pues estos tipos dijeron, oye, Washington, por ejemplo, se dio cuenta de que para hacer ciudad que fuera innovadora, para que dieran ganas de vivir ahí, para él quedarse y vivir y hacer negocios, y para invertir en ella, y para innovar en ella, había que hacer algo, y eso era diseño y valor agregado al territorio. Se dio cuenta, ¿ya? Como muchos otros empresarios, o sea, estos gallos no eran urbanistas, se dio cuenta de que había que ganarle 2 cuadras al mar. Porque en este lugar donde se está hundiendo esta fragata que tú dices que está a la frente de la cueva del Chivato, ¿cierto? Más o menos, la Cruz de El Club Reyes. de Reyes es donde actualmente está el reloj Turri o el edificio Por eso, ahí Edward. está, Claro, claro, ahí estaba la cueva del Chivato, donde está el claro, mercurio, prácticamente. Entonces, en esa época, el almendral que está atrás, allá atrás, estaba separado del barrio Puerto en este lugar precisamente. claro. No había que pasar caminando, pero no, con temporal ni modo, ¿ya? No estaba unida la ciudad del puerto con el almendral. Entonces ellos se dieron cuenta, Waddington, se dio cuenta de que había que ganarle 2 cuadras al mar para generar una conexión entre el almendral y el puerto, porque era muy plano, muy chiquitito, muy angosto el plano. O sea, en el barrio Puerto era, imagínate, el barrio de la Bachín y nada más. Y el almendral era más grande. Entonces, ¿cómo dinamitar esa roca? No podía. Entonces, se hicieron una tarea titánica, ¿ya? Que fue ganarle 2 cuadras al mar. Entonces, Waddington no la vino a hacer fácil, como diciendo, oye, vino a hacer un negocio y se hizo millonario. No, el tipo tuvo que empezar a manejar, a empezar a coordinar, empezar a convencer, empezar a relacionarse con mucha gente de la ciudad, otros inversionistas como ellos, extranjeros, y otros de acá, locales, y el mismo Estado. Convencer al Estado de Chile, ya centralista, que no veía bien con buenos ojos a estos extranjeros que llegaban, porque la élite santiaguina, en el fondo, su gran negocio eran rentistas, eran grandes latifundistas, y jugaban un poco la política, o sea, no se manchaban las manos. Y cuando vieron que llegaban estos extranjeros como Will Waddington, estos tipos se arremangaban las manos y metían las manos en el aceite, en la grasa, en hacer las máquinas, en hacer los astilleros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eran gente de trabajo, y los gallos de Santiaguino no miraban muy bien que estos gente de trabajo, que no había llegado con mucha plata ni apellido, estaban ganando más plata que ellos. Entonces, contra esa elite, digamos, y con esa idiosincrasia, ellos tuvieron que unirse y darle argumentos, ¿ya? Valiosos argumentos, y la mano, y conseguir el trabajo para que Valparaíso creciera 2 cuadras al mar. Si Valparaíso no crece, no hace un acto de urbanismo, ojo, urbanismo, o sea, diseño y valor agregado de la ciudad, Valparaíso, si no crece en esas 2 cuadras del mar y se une y se permite la conectividad, no hubiera sido una ciudad buena para innovar para estos tipos. Y se hubieran ido, hubieran ganado plata en el puerto y hubieran generado una aduana y chao. Y no hubieran generado la cultura, ni el Wander, ni los edificios, ni los bomberos, ni el diario, qué sé yo, ni la radio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú te das cuenta lo importante de las ciudades puertos, como que no es papaya, que son trabajos titánicos. Ese fue el trabajo titánico del siglo XIX, ¿ya? Y en el siglo XX Valparaíso tuvo otro trabajo titánico, que fue hacer el molo de abrigo, otro Claro. trabajo que es una pirámide invertida, un trabajo de ingeniería que fue en su época el más importante de Latinoamérica, ¿ya? En el 1916 hasta el 1930. Edward Woodgate. O sea que el siglo XIX, una obra titánica. Claro. Ganarle 2 cuadras al mar. Imagínate ganarle 2 cuadras al mar. O sea, esa gente que está ahí está en el reloj Turri, ya en la Cruz de Reyes, los que están ahí en esa roca, por ejemplo. Claro. Y ahora tenemos. Entonces era un trabajo enorme, enorme, enorme. Incluso Washington dice que sacó a gente, una vez que se consiguió todas estas cosas, se consiguió gente de la cárcel y sacó, o sea, porteños que estaban presos, estaban ahora agarreando piedras para hacer ciudad.
O claro. sea, fue un trabajo titánico de toda la comunidad, de toda la comunidad. Eso es lo que nos falta ahora, que nosotros en el siglo XXI, ¿cuál trabajo titánico hemos hecho? Bueno, es Ninguno. lo que se ¿Me critica fijas? Bueno, con también por el respecto hecho a que esto. tuvimos un bicentenario y resulta que no hay ninguna gran obra que uno pueda decir oh, es propia, fue construida en el bicentenario, a diferencia del primer centenario de la independencia de Chile. Claro. Dime, Disculpa, estas son obras urbanísticas, porque, por ejemplo, uno te podría decir, bueno, y si se hizo el Congreso, como un Congreso, por ejemplo, pero el Congreso es una obra arquitectónica. Aquí estamos hablando de una obra urbanística que claro, retroalimenta a toda la ciudad y a todos sus habitantes. claro, Esa es la son como importancia del arterias urbanismo, del que van diseño. uniendo y van alimentando. Claro, claro. Entonces, Uh-huh. ahora esto, ¿cómo se llama? Estos pintores igual estaban en su época, estos naturalistas, estaban en su época en vigor, digamos, pero tampoco eran la última chupada al mate en el arte. O sea, me No, no, imagino no, que no. Cézanne ya existía y qué sé yo, Claro, habían trabajos, los simbolistas, habían otros tipos de trabajos que ya estaba empezando, seguramente este cuadro, no sé cuándo será, pero ese es de 1800, no sé, 1840, claro, más o menos en antes que esa época. Pero, a en ver, 1800, hay una cosa que yo destaco de este cuadro, por ejemplo, bueno, porque finalmente todos estos trabajos, en alguna medida, unos más, otros menos, unos más conocidos que otros, van generando lo que es el imaginario de Valparaíso. Y en este caso en particular, yo recuerdo que en un momento determinado, cuando vinieron estos grandes incendios que afectaron a Valparaíso, grandes incendios antes de los incendios, digamos, que se generaron a partir de octubre, estaba igual que en la película Valparaíso, en alguna medida está el tema del desastre, el desastre natural, está presente en tu trabajo. Y precisamente aquí esta obra en alguna medida nos dice o hace cierta relación, porque es parte, digamos, de esa construcción, de ese imaginario republicano de Valparaíso, de la República, generado a partir de la República, que tiene que ver justamente con esto, con que pareciera ser de que el desastre natural es parte también de la identidad de esta ciudad-puerto. No sé si tú bueno, consideras lo sí, mismo. sí, exactamente. Lo que pasa es que el desastre va a ser parte de nuestra historia, pero muchas veces los desastres tienen que ver con acciones humanas que no fueron bien ejecutadas. Quizás este Claro, tipo se quedó dormido y no sé, no cachó que venía el temporal, no sé. Pero primero que nada, estamos en una naturaleza que tiene el Océano Pacífico, que ya es importante y ya hay cosas que no dependen del ser humano en este minuto o dependen, qué sé yo, efectos, por ejemplo, el cambio climático, que nos van a traer marejadas y eventos sísmicos y posibles tsunamis, que por lo menos en marejadas cada vez más contundentes y más peligrosas. Por lo tanto, hay que tratar de mitigar, o sea, de nuevo, diseño y valor agregado en el borde costero para mitigar esos efectos. Si no lo hacemos esa mitigación, si no ponemos molos de abrigo, roca, como en la avenida rompeola. Perú, qué sé yo, rompeolas, qué sé yo, vamos a sufrir consecuencias que vamos a llamarlas desastres naturales, pero en el fondo están relacionadas con la cosa humana. Y Claro, nosotros siempre, Valparaíso va a estar relacionado con los desastres por esta ineficiencia humana, por un lado, y también por las condiciones del territorio, por un lado el mar, y por otro el anfiteatro, que es nuestro gran valor, pero también significa un gran desafío, porque todos esos cerros del anfiteatro están presionando para venirse para abajo, ¿ya? Por lluvias, por terremotos, sobre todo por aguaceros, qué sé yo, que se van por las quebradas y que pueden arrastrar, qué sé yo, mucho material, por los propios incendios también. Entonces, nosotros tenemos un anfiteatro que es difícil de habitar, es muy difícil de habitar. Y aquí es muy importante prevenir las posibles causas de tragedia, ¿ya? Y no lo estamos haciendo. Entonces, cualquier cosa que dé una emergencia se transforma en una tragedia acá. Y eso no debería ser. Pero siempre vamos a estar asociados a la posibilidad de grandes tragedias por nuestra geografía del anfiteatro y del mar. Y otra última cosa que es importante también ver en esta pintura que tú lo estabas mencionando, que la pintura aquí se transforma en una memoria histórica, ¿cierto? Porque tú estás hablando, claro, ahí está aquí está el edificio del Turrio, que es Cruz de Reyes, y aquí el pintor en este caso te muestra cómo era esa época y cómo era ese lugar en ese minuto.
y antes que apareciera quizás la fotografía o qué sé yo. Entonces, la pintura y la fotografía se fueron emparejando en manos gemelos en guardar la memoria, que Claro, antes solamente era escrita o oral, ¿ya? O a través de grabados, qué sé yo. Entonces, aquí hay un ejemplo importante cómo la pintura es el guardián de todo lo que va a desaparecer, ¿ya? Con la diferencia entre la pintura y la fotografía es que el pintor acá lo que hace es hacer una ficción de esa realidad, porque quizás no se veían así, esos barcos que están allá atrás no estaban, él los puso de su propia cosecha, quizás estos personajes que están en primera cosa son imaginación de él, por lo tanto el pintor, a diferencia del fotógrafo, tiene la capacidad de transformar la realidad para expresar a manera personal exactamente lo mismo que un fotógrafo, digamos, o sea, la crisis o la tragedia del naufragio, pero como se diría en términos coloquiales, el pintor le pone color a la cosa. claro. Bueno, es como más o menos lo que hacía Rugendas o hizo Rugenda en algunos dibujos donde varias escenas costumbristas después las ubicaba en un solo contexto y trataba de abarcar justamente distintos personajes, distintos oficios, distintas costumbres. O lo que sucedió con esta grabación que hay de una fiesta patria en Playa Ancha, en el Parque Alejo Barrio, hecha por un francés en donde se hace una recreación de las fiestas patrias. Ya. Entonces, Claro, sí, que pues esa eso es, grabación te salen bailando cueca y salen mostrando, digamos, el asado y todo ese asunto. eso es lo bonito del arte, que es una creación, es una ficción sobre la realidad, que puede ser Claro, más parecida o menos parecida, pero en el fondo es una recreación. y es lo que tú más o menos manifiestas en tu trabajo, que tú no copias la realidad, sino que tú haces una ficción a través de tus cuadros basándote en la realidad, en los paisajes, por ejemplo, en los viajes que has tomado. Claro, a mí en realidad, más que la realidad, pinto el mundo como me gustaría que fuera, Claro, ¿ya? eso, bueno, esa es una opción yo creo que es sumamente válida porque hay otros que van a tener una preocupación de otro tipo, reflejar la realidad. Claro, exacto. No, Y yo pinto el mundo como me gustaría que fuera. Por claro, ejemplo, si uno pensara que se va a reencarnar, entonces uno dice, ya, yo voy a reencarnar en el mundo que a mí me gustaría reencarnarme, por poner un ejemplo. Entonces, claro que no me interesa pintar la realidad a mí, me interesa pintar como me gustaría que fuera la realidad. claro. Un anhelo, un anhelo. Bueno, aquí tenemos otra pintura no muy conocida de Juan Mauricio Rugenda. La conocía esta, está bonita, está preciosa. Sí, sí, es muy bonita. Bueno, y esto, ¿tú te acuerdas que hay una pintura donde aparece una vista del muelle de Valparaíso desde el mar, y hay un incendio a un Sí. costado? Bueno, este es uno de los edificios que se estaba quemando. Ah, Y, mira. y vemos hacia el fondo, bueno, está este personaje que está sentado Es un está cuadro bien este, impresionista este, ¿eh? Fíjate el personaje y la baranda, están súper claro, bonitas. hay un personaje que está con una especie de telescopio, no sé cómo podría denominarlo, observando el horizonte y se ve uno de los primeros muelles de Valparaíso donde actualmente está el monumento a los héroes de Iquique, Plaza Ah, Sotomayor. el muelle, claro. El Claro, muelle fiscal, ¿ese es el muelle fiscal? no te sabría decir, pero es uno de los primeros muelles. Ya cuando Claro, ya ahí donde Valparaíso, está el muelle, claro, ahí estaría el muelle Plata ahora, donde está esa gente que está embarcando y que llega ese barquito. claro, Claro, es bonito esta imagen porque ahí se ve Playa Ancha y se ve las dos cuadras del muelle, o sea, de la Plaza Sotomayor o Muelle Plata ahora, se ve cómo era que las casas que llegaban al borde del agua en esa época, ¿te fijas? Y ahí se ve el cerro Playa Ancha, qué sé yo, y ahí podríamos ver, si tú compararas algunas fotos de ahora, te pusieras en ese lugar, te darías cuenta que en la puntilla de Playa Ancha y arriba al final, el cerro final, seguramente estaría más corta ahora porque de alguna de esas partes sacaron las rocas para hacer el relleno y ganarle 2 cuadras claro, al mar. claro, claro, Entonces, efectivamente. entonces cambiaron la geografía, o sea, rompieron un cerro enorme para sacar todas esas piedras.
claro. Y ahí es lo bonito de la cosa portuaria también, porque ese tipo de estar mirando con el catalejo, que ahí viene su mercadería, y a este tipo que está aquí adelante, a él ya le llegó, O ¿cachai? viene llegando de un viaje. Y en ese sentido, quería abordar el tema de lo que es tu experiencia, tus motivaciones para poder viajar y que en alguna medida están reflejadas en las pinturas que has realizado, porque en el fondo tiene que ver mucho también con este espíritu, en este espíritu, digamos, de, o sea, está el espíritu romántico de reflejar por un lado lo que es la fuerza de la naturaleza y por otro lado está el tema este del viajar y dejar registro, aunque no sea un registro, digamos, por decirlo así, científico, pero dejar un registro, digamos, del viaje, los viajes que ha realizado. Claro, más que, claro, esa es la consecuencia, el registro. Yo creo que las motivaciones de viajar de cualquier persona es conocer otros lugares y en el fondo es olvidarse un poco de la realidad de que uno vive todos los días, de la cosa, de la cotidianidad, ¿ya? Uh -huh. El artista que, hay gente que, artista que trabaja con su mente y no refleja o no recrea la realidad, entonces él puede estar, no sé, escuchando música, puede estar pintando un cuadro abstracto, qué sé yo. Pero la Claro, gente que pinta cuadros como este, cuando tú empezás a repetir tu tema, te empieza a aburrir tú mismo, ¿ya? Y se empieza a aburrir tu arte, se pone más, entonces es hora de partir, ¿ya? claro, Entonces yo creo que el negociante que no se siente a gusto en la ciudad es hora de partir, ¿ya? Y en esa época la única forma de partir era por barco, porque imagínate cruzar el desierto para ir a Perú, qué sé yo. Entonces, era la única forma. Este cuadro me recuerda mucho a Melville en Moby Dick, que él dice al empezar el Moby Dick, dice que él cuando va al puerto, una especie de muelle Prat, me imagino que en la novela, va al puerto y, y cuando él se siente un poco depre, lo único que quiere es salir en cualquiera de esos barcos que está ahí. ¿Ya? claro. Y de hecho, lo que tú mencionas con el tema de Moby Dick, según lo que he estado averiguando, el relato de Moby Dick, en realidad el nombre de Moby Dick, la ballena blanca, se llama Mocha Dick y tiene relación con unas ballenas blancas que habían en Isla Mocha, que es la isla de los muertos, donde se llevaban los guerreros mapuches. Y el relato original está basado precisamente en Chile y posiblemente el puerto que se menciona tiene que ser Valparaíso. Ya, yo no sé, yo creo que más al sur, algún puerto más al sur, no sé, pero seguramente en Valparaíso ha aparecido en muchas novelas, digamos, eso es lo bonito de Valparaíso y la condición oceánica de Chile, ¿no? De tener el mar frente a todo el litoral de Chile. Somos uno de los países que tiene más litoral en el mundo, más cantidad, o sea, el maritorio de Chile en metros cuadrados es como no sé cuántas veces mucho más que la tierra. O sea, nosotros somos mucho más mar que tierra en nuestro Claro, país, pero nosotros no le damos cuenta algo tan rico como eso. Y claro, encaja con lo que tú dices de que novelas tan famosas como Moby Dick tienen relación con el mar y como si tienen relación con mar, es posible que tengan relación con Chile por la cantidad de mar que tiene Chile, ¿ya? Entonces eso es lo bonito del arte que te recrea historias, leyendas, relatos, narraciones que vienen de los marineros de por aquí o por allá y qué sé yo, y te hacen este clic en un escritor de un puerto de Nancute como el Melville, ¿cierto? uh -huh. Y, y escribe en este libro que es mundial, digamos, ¿no? Claro, el texto de él está basado precisamente en otros textos, digamos, en donde finalmente se va adaptando el nombre de Mocha Dick a Moby Dick. Claro. Bueno, Pero todos esos relatos vienen del mar, te fijas, claro, son relatos de ahora, marinos que llegaron a un puerto y dice, ahí alguien como este tipo que está aquí en primer plano está con la oreja parada escuchando qué pasa ahí, ¿cachai? claro, ahora, yo pienso que en alguna medida tú has hecho algo que tiene que ver un poco con Rugienda o Mumboazán. ¿En qué sentido? No, no me estoy yendo en la volada, digamos, teórica, por si acaso, sino que en el sentido de que tú en un momento determinado tú llegas a Valparaíso, igual que este personaje, algunos de ellos se quedan momentáneamente. Por ejemplo, Rugienda tuvo un taller en Valparaíso y después se decide trasladar a Santiago para después viajar digamos, por el Perú y por otros lados.
Y en el caso de Mombasán, él compró una pequeña hacienda acá en el sector de Los Boyes, en Quilpué, y estaba cerca tanto del centro político como del centro económico de Chile. Claro. Entonces, en ese sentido, tú también eres de las personalidades, digamos, de los personajes que llegan a este puerto y algunos de ellos están en forma momentánea, otros se asientan en forma permanente en este lugar y finalmente digamos, van dejando huellas, digamos, del paisaje, de Sí, lo que te atrae. sí, a mí como culturalmente, ¿ah? Y en la pintura me refiero, yo me siento lejos de la academia, ¿Sí? ¿ya? Y me siento lejos de la vanguardia, ¿ya? Pero tienes algo de Eh, romántico en el sentido del viaje. por lo tanto, a mí lo que me gusta es la tradición, ¿ya? Ajá. La rama central de la tradición de la pintura, no es que sea un tradicionalista, sino que me gusta la tradición, más que la academia, Sí, ¿ya? Y más que la vanguardia. Por lo tanto, perfectamente lo que tú dices, me asocio perfectamente a esta trayectoria de pintores extranjeros que llegaron a Valparaíso y pintaron, y lo pintaron, algunos con más años y otros con menos, da lo mismo, ujú, pero se inspiraron acá, que había algo que había que retratar y que no era Venecia, no era Hamburgo, no era Buenos Aires, no era Río de Janeiro, son lugares distintos. Y yo me adscribo a esa tradición del viaje en cuanto a como pintura, a, a, que el pintor es el que pinta el lugar donde vive, el bar donde toma, así como pinta la cama donde duerme también. ¿Ya? Siempre me gustó esa tradición de la pintura, de la mujer que ama, que pinta, o que le sí. hace una canción, qué sé yo. Entonces, para mí eso es la tradición, ¿ya? Y es antiquísima y yo siempre me he tratado ¿cómo se llama?, de darle paso a que esa tradición siempre esté viva en mí, ¿ya? ¿Ya? ¿A ti te Entonces, gusta más pintar en tu taller o te gusta más hacer exterior, salir a paisajear? no, lo que pasa es que son épocas distintas. Si yo he salido de viaje, por ejemplo, cuando fui al viaje por Chile, ahí tenía que pintar en el exterior. Llevaba tela y pintaba en el exterior, o en lugares como donde está este señor, que de repente no estoy en una pensión y tiene una terraza y me pongo ahí el taller, y en otro el taller en la calle, y así va variando de acuerdo a donde esté pintando. Es más incómodo, eso sí, mucho más sacrificado porque está el sol que aquí, que allá, o la Claro. gente, qué sé yo. Entonces, La gente se te hay acerca. cierto horario para pintar, claro, y hay cierto horario para pintar, después se va la luz, por lo tanto es mucho más incómodo, pero también tiene la gratificación de que estáis ahí mismo, estáis disfrutando el lugar, porque cuando uno está pintando, a diferencia de cuando uno saca una foto, tú puedes sacar la foto en 5 segundos y después seguir caminando. O en Claro, un bar, entráis a un bar, sacáis la foto y en cambio el pintor se demora 3, 4 horas estando ahí, entonces empiezan a pasar cosas que si yo me hubiese ido al tiro, no la hubiera notado, que pasó un gato negro, de que se acercó una chica que te preguntó tal cosa y después, mira, ahí viene entrando Juanito, este señor tiene una historia de este lugar, y así tú vas pintando, pero al mismo tiempo vas escuchando otras cosas que van pasando en el tiempo real, ¿ya? Y eso claro. te va retroalimentando tu pintura también. Entonces, cuando uno sale de viaje, como yo he estado en lugares que tengo que estar ahí en vivo, pintando y llevo los materiales ahí, y en otras partes lo que hago yo es, ¿cómo se llama?, pintar en taller de la imaginación, como ahora que estoy pintando mucha pintura de la imaginación, de la mente, sin tener que salir para afuera. Y otras veces también de los viajes yo volvía y pescaba esos cuadritos chicos y algunos le hacía reinterpretaciones más grandes, a otro tamaño, le sacaba más trote, digamos. Entonces, están todas las posibilidades, desde dentro del taller hasta la calle. Ujú. Era como un elemento de motivación a veces. A mí me pasó que cuando me pegué un viaje eh, por Cañete, Lebu, Contulmo, en un momento determinado sentí que el paisaje me renovó el contacto con el paisaje, de esos paisajes que para mí eran desconocidos, me dio nuevos impulsos como para volver a pintar desde el punto de vista
digamos, figurativo, pero también era muy relacionado con la impresión. No hablo de la impresión, digamos, de la luz, sino que hablo de la impresión espiritual que me generaba el paisaje. Sobre todo, yo quedé muy cautivado con Isla Mocha. La encontré una isla a lo lejos, cuando la pude ver, la encontré como una isla, podríamos decir, mágica. Y después, posteriormente, me Mocha voy está como a enterando. la altura del Lebu. Oye, ¿Mm? Juan, Mocha está como a la altura del Lebu, más o menos, a esa altura, Claro, la por isla esos Mocha. lados. Ya. Claro, claro. Entonces, en la penumbra, o sea, se veía una neblina y de repente va apareciendo esta isla, que es como una isla fantasma. Y resulta que después Ya, me entero que la denominan la isla de los muertos. Y ya. estas ballenas blancas en donde se supone que depositaban los cadáveres de los guerreros que iban a esta isla, digamos, en donde habían unos seres mágicos y cosas por el estilo. Entonces, tiene todo, de repente uno se encuentra, y eso conversaba con el Fésal, el tema de lo que era el realismo mágico, en alguna medida, no tiene que ver tanto con relatos esotéricos en el sentido, digamos, de colocar cosas que no se ven habitualmente, sino que la magia en, está presente en nuestra cotidianeidad, pero nosotros tenemos que ir desarrollando justamente esa capacidad de poder observar, de poder escuchar. De eso se trata la vida. De eso Claro, se trata la vida. Volverla mágica, claro. a través de mirar y escuchar. Este trabajo me gustó bastante. Mira, yo soy originario de Valparaíso, vivía en el Cerro Florida. Actualmente, bueno, desde el año 96 más o menos estoy viviendo en Quilpué. Y ves que me iba a cortar el pelo cerca ahí del Congreso, en una galería me encontraba con este mural que posteriormente, averiguando, pertenece a Carlos González. Estudió en el Bellas Artes de Viña y posteriormente desarrolló su carrera fundamentalmente en Alemania. Y este mural es en mosaico, muy parecido a lo que es el mural que está en la Universidad de Valparaíso de Camilo Mori. Eh, pero la gracia que tiene este mural, la variación que tiene este mural, es que se hace cargo de lo que es la vida debajo del mar. Entonces, una de las preocupaciones que tú has demostrado en tus planteamientos, sobre todo relacionado con el tema del puerto, de la bahía, y el desarrollo y cosas por el estilo, es fundamentalmente, bueno, tiene que ver con esta, podríamos decir, como ecofilosofía. En este caso en particular, la biosfera que está debajo del puerto y que tiene relación obviamente con el desarrollo. El desarrollo, tú hablabas de los pesqueros, de la pesca. No sé qué te Sí, parece esta obra, ¿qué podrías sí. destacar de ella? Disculpa, ¿esta obra estaba en un exterior o en un interior? Mira, tú vas entrando a esta galería y está en la parte superior, pero O sea que todavía existe. ¿Este mosaico todavía existe? sí, existe todavía. ¿Y a dónde está? Que no lo conozco y se ve re bonito. ¿Dónde está? Está el colegio Barros Luco, ¿Ya? al frente hay una galería pequeña Ya. y uno al entrar se encuentra con este mural. Vaya, en calle Independencia. ¿Independencia será? No me acuerdo. Yo soy muy Sí. malo para los nombres de las calles, O pero Victoria. enfrente al colegio Ramón Barros, Barros Sí. Luco. Vale, ya. Hoy está muy bonito. Eso es lo bonito del mosaico, que el mosaico dura más que la pintura, ¿eh? Tiene más duración en el tiempo, porque si quizá hubiese sido un mural, esto ya no existiría. Entonces tiene más resistencia, eso es muy bonito de los mosaicos. Claro, como los Sí, murales de Claudio Francia, que lamentablemente sí, han sido. sí. Nosotros estamos haciendo un mosaico en el barrio La Matriz, no sé si te has enterado, con un grupo del Duoc y de Trotamuros, que son unas chicas que hacen mosaico en Ah, la sí, vi calle. una noticia por ahí, lo vi por un medio Está digital. súper está súper bonito ese trabajo, llevamos como 2 años, en mucho trabajo, es mucho más lento que hacer un mural, pero está quedando precioso. A mí me encantan los mosaicos, yo encuentro que
Ahí volvemos a la tradición también. Los mosaicos están dentro de la tradición de los greco-latinos, qué sé yo, una guay. Bueno, y aquí, claro, tú ves, aquí está visto en Valparaíso desde el mar, desde el fondo del mar, como dices tú, en el fondo desde la energía vital, ¿ya? De la energía vital del planeta Tierra que se llama mar. De ahí venimos todos nosotros. O sea, si no hay mar, no hay vida, que es lo que pasa en Marte. ¿Ya? No hay mar, no hay mar. Por lo tanto, es agua líquida, que en este caso es mar. Entonces es bonito siempre pensar que Valparaíso hay que mirarlo desde el mar, no para olvidarse de la gente, sino para tener conciencia de que desde ese mar es un privilegio tenerlo, y que desde ese mar ha venido toda la energía vital de la historia y la identidad y de la forma del porteño de habitar el anfiteatro. ¿Ya? La condición, lo que se llama la cultura porteña, es cómo el porteño se habitúa a su anfiteatro, y todo eso está relacionado con la historia del mar, de esos naufragios, de esos comerciantes, de esa innovación, de ese wander del fútbol que llegó por un barco, el rock llegó por un barco a Chile. Entonces, toda la historia de Valparaíso está relacionada al mar, y es lo que nosotros tenemos olvidado. No solamente los porteños, que nos olvidamos del mar, lo vemos desde arriba de los cerros y cree que eso es estar en el mar. Lo tenemos olvidado como país también, ¿ya? Que no le hemos sacado el provecho a tener un país oceánico, qué sé yo, tricontinental. Ahora, lo lastimoso de este paisaje marino que aquí vemos es que el mar de Valparaíso, de la bahía de Valparaíso, yo una vez le pregunté a Luis Álvarez, que es geólogo, le dije, oye, del 1 al 10, ¿cuánto está contaminado la bahía de Valparaíso? Del 1 al 10. Para ver si me iba a decir 5, 6, 7, me dijo, la bahía de Valparaíso no está contaminada, está muerta. O sea, esos pescaditos que están ahí casi no existen en la bahía, ¿ya? Por eso antes los lobos marinos tú los veías en la Poza Prat, incluso de repente aparece uno que otro, digamos. Claro. Pero es un mar que nosotros lo hemos contaminado totalmente. Los delfines. Y claro, y resulta que es una lástima porque la bahía, nosotros tenemos que hacer una reparación ambiental de Valparaíso, en el mar, en los cerros que rodean la ciudad para que no se quemen. Y bueno, este cuadro, este mosaico, yo lo veo como una añoranza a eso, ¿ya? Es como el inconsciente colectivo del pintor, ¿ya? Del artista en general, que produce temas del inconsciente colectivo y que puede que sin saberlo, digamos, lo refleja como una noticia del futuro, ¿ya? Claro. Bueno, hubo un tiempo, como te dije, yo originalmente era de Valparaíso. Yo recuerdo que, bueno, vino toda esta crisis del año 82 económica, y muchas personas, uno iba a las costas de Valparaíso y uno levantaba una piedrita y aparecían jaivas. Uno podría, Sí, miraba las piedras y aparecían las jaivas ahí amenazándolo a uno. Uno se metía al agua y podía sacar erizo. O sea, en ese tiempo, no sé, uno compraba por montón lo que son las machas, las pescadas, y ahora, y a partir más o menos de esa época, del año 84, 85, y más sobre todo después con la incorporación de lo que es la pesca de arrastre y la sobreexplotación que también realizaron de algunos productos también, los mismos pescadores artesanales, por ejemplo, lo que es el loco, que antes había nacido unas conchas, que ahora se las pelean. De hecho, tengo una acá, que me quedó como recuerdo. ya. Esta yo la encontré por ahí y dije, me voy a quedar con esta concha porque me recuerda a cómo era en Valparaíso precisamente lo que uno encontraba. Se fue perdiendo. Entonces, posiblemente en la época en que tú llegaste acá a Valparaíso, que fue a partir de una bienal que tú tomas Yo llegué contacto el material, año 82 justamente, llegué el año 82 para una bienal. claro, era la Y época ya en que empezó a perderse justamente toda sí, esta sí, biosfera, sí, porque bonito producto tú de que tenéis la... esos recuerdos de niño, eso es muy bonito porque eso tenéis que tenerlo en tu corazón, esos recuerdos de, Claro, de, de, de la costa y de salir a marisquear en cualquier lugar. Piensa tú que a partir de ese entonces, el borde costero, el pescador de Jaiba en la costanera que habla el gitano Rodríguez, desapareció, digamos, y no solamente desapareció el pescador de Jaiba, sino que desapareció la costanera, que el porteño pudiera llegar al mar en el centro del anfiteatro, no que tuviera claro, que ir a las torpederas, sino que desde la Plaza Victoria antiguamente se caminaba una cuadra y ya estaba en la casa de bote, viendo cómo hacían
las carreras de bote. Entonces, eso lo hemos perdido, y al perder vida marítima, vida oceánica, perdemos la amnesia, nos empezamos a encontrar con la amnesia del mar, nos empezamos a olvidar del mar cuando empiezan a desaparecer los oficios, cuando empiezan a saber las labores y los animalitos y lo que da el mar, digamos, y bordes costeros cerrados con alambre púa, como ahora empezamos a olvidarnos del mar, y al olvidarnos del mar empezamos a tener amnesia del mar, y empezamos a perder nuestra memoria, y por lo tanto empezamos a perder la posibilidad de nuestro futuro, que no hay buen futuro sin tener buena memoria, buen pasado, digamos, recordar la historia y rejuvenecerla y proyectarla al futuro. Entonces, claro, tú tenías ese sentido de niño de aéreo a eso que ahora ya no está. Claro. Y bueno, eso ya pasó, pero vamos a tener que, como país, como planeta, volviendo al hábitat, que es el tema mundial del siglo XXI, vamos a tener que empezar a preocuparnos de devolver y de reparar la reparación ambiental del planeta. Así como otra gente se quiebra un brazo y tiene que ir al doctor a reparar ese brazo, una recuperación, qué sé yo, de ejercicio, hacer, qué sé yo, todo eso. Bueno, aquí vamos a tener que hacer una reparación ambiental, ¿ya? De cada país con su hábitat. Y yo no sé si va a ser posible que logremos que este tipo de mosaico, estos pescaditos, vuelvan a la bahía de Valparaíso. Disculpa, tiene una llamada telefónica. Ahí se ve, por ejemplo, no te preocupes, no te preocupes. Ya, Ahí se ve un grabando. poco seguramente el submarino Flash. Oye, se ve el submarino Flash ahí donde está aquí esa puntita donde está ese como timón. Podría ser como un submarino Flash que está hundido en la bahía también. O yo pensaba incluso podría hacer referencia al Santiaguillo. A lo mejor. Puede ser también, pues, claro. Claro, porque Pero tiene como un periscopio y esto se me... Sí, se ve como un... Bueno, no un periscopio, es como una campana para el aire. Pero, ya, claro. pero ¿cómo se llama? Pero, o sea, hace hincapié. Hay botes Lo bonito de pesqueros. eso es que hace hincapié. Disculpa, lo bonito de este mosaico que vemos la ciudad atrás, vemos la Esmeralda, vemos unos cargueros allá arriba, pero también vemos los pescados del fondo del mar, pero también vemos los naufragios, que es la otra historia de Valparaíso, Claro, que en esta bahía hay como 400 naufragios. Entonces, la historia de la ciudad está debajo del mar, ¿ya? Y hay incluyendo el muchos flag. naufragios que están debajo de la ciudad, como tú decías en el cuadro anterior. Hay naufragio debajo del edificio de los Turri, hay debajo de la Plaza Sotomayor, debajo de Calle Serrano, debajo de la Simón Bolívar, todos esos sectores de la costa hay naufragio en tierra. Claro. Entonces, eso es parte de la historia de la ciudad también, el mundo de los naufragios. Hay una historia que está escondida, precisamente, y que es como el esqueleto de la ciudad. Tenemos acá, este es uno de los pocos grabados que puse en realidad, es el único. En este caso, esta es una obra de Ciro Silva, es la Plaza Echaurre. Aquí vemos varios ¿De quién, tipos perdón? ¿De de quién? Ciro ¿De quién? Silva. Ciro Silva. Silva. Fue ¿Él era alumno un de grabador Carlos chileno? Hermosilla. ¿Cómo? Ah, ya. Ya, fue alumno de Morcilla. Claro, de Carlos Hermosilla. O sea que él Parece que fue la segunda generación ahí del Bellas Artes de Viña. ¿está vivo él? No. Hay un grabador que es Daniel Lago, el que se ha dedicado a recuperar la obra de Ciro Silva. Y en este caso en particular, esta obra yo la rescato porque en tu trabajo también están presentes los sujetos populares, como se dirían ahora, los personajes. Claro. Yo no conocía este grabador, me encantó. Se parece un poco al Loro Coilón también en cuanto a eso, a llenar el paisaje de figura humana, así, de los personajes de la cotidianeidad, ahí de la Plaza Echaurren. Claro. Entonces me recordó un poco el Loro, pero es bonito porque está la mezcla del mendigo de la plaza, pero también está el marino ahí conversando. Es muy bonito ese Los sujetos grabado, que van muy de bonito. paso, las señoras, las mujeres de ahí.
Bueno, la Claro. arquitectura, esta pileta. Y la cosa clásica, por ejemplo, esta mujer de espalda es una cuestión totalmente clásica, ¿cachai? Están las reminiscencias europeas del mundo europeo del arte en esta mujer que está aquí sentada de espalda, qué sé yo, junto a los personajes más populares y vernáculos. Entonces hay una mezcla de cultura ahí, una antropofagia cultural que se llama. Claro. En ese sentido, digamos, en los personajes que están presentes en tus cuadros, yo sé que hay gente que me ha dicho que como que se van repitiendo las formas. Son como, es como, no son personajes que uno podría decir son personajes por facciones, por las dimensiones, son figuras estilizadas, eh, en alguna medida europea, pero por otro lado hacen referencia a los sujetos o los personajes que a ti en alguna medida te han llamado la atención o lo que has creado a partir, digamos, me imagino, de algún tipo de experiencia. ¿Cómo tú decides colocar Mira, sí. los personajes que están ahí dentro de esos paisajes? Claro, bueno, ahí volvemos un poco a lo que estábamos hablando anteriormente, de que en el fondo yo pinto el cuadro como me gustaría que fuera, no como es. Por ejemplo, este es un cuadro realista, bastante realista incluso, pero lo que hace es mezclar distintas imágenes de algunos, pero los pone a todos juntos, ¿ya? Y es un cuadro realista donde quiere que aparezca el marino, quiere que aparezca la persona más pobre, una señora acá, que puede ser una señora de pescador, o, que sea, o en situación de calle, aparece el edificio, aparece la Plaza Chaurren. Entonces es un cuadro bastante realista, digamos, que quiere marcar una realidad. En cambio, yo lo que hago en esta cosa de simplificar la realidad, de tirarla como a mí me gustaría, yo elegiría el tema principal, por ejemplo, sería la misma plaza, ¿ya? Pero de todos esos personajes elegiría uno solo, ¿ya? Y no trataría necesariamente de hacer el personaje tal cual es, con su ropa, con sus características físicas, porque no me estoy pensando en mostrar la realidad tal cual es, sino cómo variarla, cómo ficcionarla, digamos. Entonces, Claro, sacaría todos esos personajes y elegiría uno, quizá otro atrás por el fondo, ¿ya? Y en el fondo buscaría el arquetipo, ¿ya? El arquetipo, por ejemplo, este marino que está acá es un arquetipo, este sí, señor que está. Esta señora que está acá con la mano remangada, que es como una señora más pobre, también es un arquetipo. Esta mujer que está de espalda al principio también son arquetipos. Esos tres son arquetipos. Él los mezcla todos para hacerlo, mezclarlo en una realidad, digamos, ¿no? En cambio, yo lo que haría es elegiría uno de esos tres, ¿ya? Y haría un arquetipo que no necesariamente represente al personaje con nombre y apellido que está en la Plaza Chaurren. Incluso podría ser un personaje extranjero, pero en el fondo lo que me interesa a mí es la figura humana, ¿ya? Entonces, en la figura humana me gustan mucho los arquetipos. Y yo elijo el arquetipo o del pobre, o del marinero, o del forastero, ¿ya? Elijo uno de esos y elijo un lugar de la Plaza Chaval, puede ser esa misma plaza, o el edificio Liberty atrás, qué sé yo, y ahí hago una invención de esa realidad. Entonces, el hecho de enfocarse en la Plaza Chaurren, ahí usted enfocando en un lugar histórico, en un arquetipo de la ciudad también, ¿ya? claro. Entonces, a mí me interesa en esa elección del paisaje que voy a pintar, similar a que sea un lugar que existe, o sea, la Plaza Chaurren existe, voy a buscar algo que diga que esta es la Plaza Chaurren, en este caso sería la fuente, es de la Plaza Chaurren. Quizás dibujaría a modo grosso, así como está esbozado ahí el fondo de algún edificio, y pondría un solo personaje como diciendo esto es un arquetipo de Valparaíso, del barrio Chaurren de Valparaíso. Claro. Y quizás me podría ir por el mendigo, o me podría ir por el pescador, o me podría ir por el marinero, porque son Harías tres una arquetipos que síntesis, pululan o que pululan por la plaza. claro. ¿Te Bueno, fijas? este es un lugar fundacional, está cerca de ahí la Claro. matriz también. Por eso un arquetipo, te fijas, porque las plazas en todas partes del mundo son lugares fundacionales, son lugares centrales donde se junta la gente. Entonces, en todas partes, cuando hablamos de arquetipos, son aquellas cosas que se suceden en todas partes. Por ejemplo, una plaza, el hecho de ser el centro social, es un arquetipo del urbanismo, porque en todas partes del mundo hay plazas que la gente va para allá, así como en toda la leyenda hay un héroe, ¿cachai? O un monstruo, son arquetipos que se repiten en la historia, ¿ya? Y eso es lo que buscaba Jung en el mundo, cómo se repetían los arquetipos y los sueños de las personas también tienen arquetipos.
Entonces a mí me interesa mucho eso de cuando estoy en un lugar, sea Valparaíso u otro, buscar un poco el arquetipo de la ciudad, algo que sea esa ciudad, pero al mismo tiempo que sea universal. Claro, esta, bueno, es una plaza, pero también como tiene esta inspiración francesa, es un jardín. Y el jardín, en alguna medida, también Claro. hace referencia al jardín, al jardín, digamos, del paraíso perdido, compuesto por Otro estos, arquetipo, ¿eh? claro, claro. Claro. Generalmente también esos Quizás jardines, las plazas que, ¿sí? no, que me refiero que quizás esas plazas de como centros sociales, con arbolito y con agüita, qué sé yo, son reminiscencias de arquetipo del Jardín del Paraíso, que como Claro, se pierden hay que recrearlo, y el arquetipo vuelve a resucitar en una plaza, ¿cachai? Con una cosa un poco idílica como este cuadro, que está la fuente de agua, hay arbolitos, hay construcción, entonces hay un lugar un poco idílico, porque claro, a pesar de que aparecen personajes un poco pobres, el cuadro no es dramático, ¿cachai? Idílico. sí, sí. Sí, tiene elementos, digamos, que hacen... acá no está compuesto por Adán y Eva, pero están compuestos por varios Adanes, por varias Evas, en distintas situaciones, por decirlo así, en distintas condiciones. Por lo tanto, Exacto, en el fondo lo que hace claro. el personaje aquí, el autor, es, es sintetizar, condensar, digamos, varios personajes que en alguna medida están relacionadas con el habitante, con lo que es la identidad de Valparaíso relacionada con el habitante. Es bien interesante este trabajo, no lo había, mira, es muy interesante poder conversar contigo porque en este sentido yo no había reflexionado respecto a ese aspecto en particular, verlo desde esa manera, desde esa óptica. Ujú. Estamos haciendo en alguna medida iconología, ¿ah? Sin querer. Ah, está bueno. Bueno, acá tenemos otra obra que me interesó bastante y que también es desconocida, que es de Camilo Mori. Camilo Mori, Claro, mira. es de Camilo Mori. Y tenemos esta ventana que se abre, que también tiene que ver un poco, hay unos trabajos del Gitano Rodríguez que tienen que ver con esta ventana, en el fondo, donde se ve La estos ciudad bosques, imaginaria, claro. horizonte, Sí. Y también Vaso, también tiene que ver con esto. Vaso, la pintura de Vaso, de Pepe claro, Vaso. la síntesis También hay entre, otro, el Patricio de la O, ¿te acuerdas Patricio de la O que también pintaba ventanas? claro. Patricio de la O, un pintor. Bueno, el Pero cuadro este se es uno de llama los cuadros raros Orientación. de Camilo Moria, porque aquí hay toda una cosa como matemática, estructural, fría, ¿ya? Eh, no, yo jamás hubiera pensado que era de Camilo Moria. Así es. Sí. No sé, Este es un cuadro de la imaginación, te fijas que aquí está, aquí él está privilegiando la ventana de la casa como parte del paisaje de la gente, digamos, o sea que la gente no mira el mar, sino que mira la ventana y el paisaje, ¿ya? Entonces es como introducir el paisaje dentro de tu casa. claro, y de Es hecho, un en alguna cuadro, medida, Valparaíso, el habitante porteño, y ahí vamos a ir un poco tal vez a lo que es la contingencia, en el sentido, digamos, de lo que es este desarrollo urbano en donde se pierde la vista hacia la bahía, hacia el puerto, hacia el mar. sí. Sí. Bueno, este cuadro es todo lo contrario, pues es una añoranza de eso, es como la apología de eso, ¿no? Que es lo que quiere cualquier porteño en el fondo que vive en el anfiteatro, es si en su casa, si en su terreno hay un lugar que se ve el mar, él va a tratar de hacer una terracita ahí, o un quincho, o una ventana en esa casita para poder ver el mar. Igual esta pintura yo la encuentro que es bien popular, ¿ah? La imaginería que tiene ahí, ¿está? Es como que si fuera, hubiese sido pintado por un maestro ahí en un bar, en la pared de un bar, ¿ah? Como que no parece tela ahí por el brillo, Claro, que es rara, es una tiene pintura como algo rara. de gris por un lado, pero la intención, la idea, digamos, de fusionar el paisaje con la parte interior de una casa, por otro lado, tiene cosas
yo lo podría relacionar con el trabajo que hizo el gitano Rodríguez respecto también a una ventana. Bueno, tiene muchos elementos, pero así todo, claro, no pareciera ser una pintura de Camilo Mori. Es como una etapa en Sí, donde él, me imagino que va experimentando la inmensidad del horizonte, esa cosa que también como habitante de Valparaíso uno extraña. Yo personalmente, el aire marino, hay ciertos olores que son muy característicos de Valparaíso, por ejemplo, es el café tostado, que de repente aparece, se siente claro. en el aire, o el aire a yodo Sí. cuando viene un temporal, ¿fija? Esta Entonces, pintura también tiene algo que ver con Magritte, el surrealismo, también tiene un dejo de surrealismo de los franceses, pero para mí es una pintura re fea, porque ese cemento de la pared es tan pesado, contamina toda la atmósfera del lugar. No sé, yo creo que pues menos mal que Juan Francisco, o sea, que Camilo Mori lo vio seguramente como un experimento. Me quedo con su posiblemente. Valparaíso, de su circo de noche, de su bahía de noche, tienen Y esta más, pecera con más este pez onda. capturado adentro. Sí, no, sí, es muy raro este cuadro, está todo encerrado. Es un cuadro de un prisionero. Ah, Se ha sentido prisionero ese día. sí. El prisionero en la celda me imagino que sueña con eso, con las ventanas abiertas y es un cuadro de un tipo que está en un estado mental de prisionero. ¿Y a ti qué te parece este tema del desarrollo inmobiliario y toda esta pugna que hay con que de repente instalan un edificio y estos mega edificios, tremendos edificios, estos rectángulos parados de repente y le quitan la vista al habitante, que es como el Bueno, vínculo? ahí entramos de nuevo en el terreno, sí, ahí entramos de nuevo en el tema del hábitat, del diseño y el valor agregado. Si nuestro valor agregado es la bahía, el mar como energía vital y el anfiteatro como territorio geográfico, cualquier cosa que interrumpa ese diseño de la geografía o del mar, sea que se apropien del mar, qué sé yo, empresarios y no a la ciudad, o que alguien construye un edificio tapándote la vista de la geografía, cualquier cosa que rompa el diseño y no le dé valor agregado, sino que al contrario le quita el valor que tiene, es grave. Y es más grave aún cuando es irreversible. ¿Ya? Claro. O sea, un incendio es irreversible. Se pierde la memoria de esa casa, de su objeto, de su familia. Eso es irreversible, no lo podéis conseguir nunca más. Cuando un edificio se te sube adelante de tu casa, eso es irreversible porque lo más seguro es que no lo vaya a poder sacar. Entonces, cuando la palabra irreversible aparece en tu geografía, en tu hábitat, en qué sé yo, es muy grave, hay que ponerle atención a eso. Hay cosas que se pueden meter la pata, pero tú las puedes solucionar. O sea, no sé, pues si tú chocas en tu auto y lo haces pebre o qué sé yo, bueno, da lo mismo, hay otro auto que igual, pero el patrimonio material y el patrimonio inmaterial son recursos que no son renovables, no son renovables. O sea, una vez que se pierden para siempre. Entonces es el daño irreversible que provoca cualquier cosa que joda un lugar o la forma de habitar de los habitantes de ese lugar, eh, que hace un daño, es terrible. Y si es irreversible, es como para no creérselo, es como no permitirlo, no permitir ningún proyecto que genere cosas irreversibles. Ujú. Por lo tanto, ningún edificio, en Valparaíso tú podrías tener montones de edificios quizás en quebradas donde el edificio crezca para abajo y no para arriba, por la quebrada, así como esos edificios, no sé, o puede que las quebradas haya que dejarlas libremente, pero yo creo que pueden haber edificios en algunas partes de 4 o 5 pisos que no molesten, pero hay muchos que los que han hecho son de 30 pisos, 20 pisos, 12 pisos y molestan. Hemos visto el tema de lo que es la naturaleza, hemos visto el tema de lo que es los personajes, el concepto del viaje o del viajero, eh, y también lo que es el horizonte, digamos, de Valparaíso, este contacto, o sea, no es solamente el porteño ha perdido lo que es el contacto con lo que es el puerto, sino también existe el peligro de perder el contacto visual, el contacto que tiene con el horizonte.
Y estamos ahora en otro aspecto también que es característico, bueno, que también es característico precisamente de un puerto, de un lugar de viaje, un lugar de descanso también en un momento determinado. Y en este caso es el bar. El bar, yo siento que aquí en el aporte tuyo, digamos, eh, hay una variación que hay otros personajes, otros pintores porteños, digamos, que han rescatado la vida nocturna de Valparaíso o la vida de los bares, de la remolienda, por decirlo así. Y en este caso en particular, este trabajo, a mí me llama mucho la atención esta secuencia de pinturas que tú hiciste de bares. No sé, Sí. ¿qué te llamó la atención, digamos, del bar como punto de encuentro, como ícono de, no sé, pues de Valparaíso? Mira, yo cuando llegué a Valparaíso el año 82, lo que más me fascinó fue la condición portuaria de la ciudad, o sea, la oceánica, marítima, ¿ya? La mezcla de razas, de culturas que te decía yo, lo licencioso, lo promiscuo. Y dentro de eso, el bar de Marino fue el que más me gustó también, aquellos bares que retenían una atmósfera marina, ¿ya? Como este que es el Pro al Cañaveral, ¿ya? Como el Roland Bar, como el Flamingo Rose, y qué sé yo. Entonces, esos bares yo los privilegié por dos motivos, porque primero me encantaban porque el marino, el bar, cuando el barco se quedaba mucho, los bares de marino están desapareciendo en todas partes del mundo, porque antes los barcos duraban una semana y se podían bajar los tripulantes y podían ir en la noche a bares y se podían juntar con chicas, tener hijos y qué sé yo. Eso se acabó porque los barcos ahora llegan por 5 horas y los marinos no pueden bajar. Antes venían 30 marinos, ahora vienen 5 en un barco. Claro. Entonces me di cuenta que los bares de marinos se iban a acabar en Valparaíso y por eso me puse a pintar específicamente más bares de marinos que los otros, porque aquí está la perfecta unión de lo marinero con lo local, ¿ya? De las ciudades puertos, donde el barco llega hasta al borde de la ciudad, al borde costero, pero el marino tiene la capacidad de bajarse del barco, entrar al bar y conocer a una chica, o sea que él penetra la ciudad y después penetra a la chica. Digamos que esa es la mezcla de cultura y de raza en su forma más evidente. Y después deja una bandera como esos perros que miran un árbol dejando su territorio. Por lo tanto, lo hacen de ellos también. Entonces, aquí está la mezcla perfecta de cómo la ciudad se mezcla con el mundo afuerino, europeo o de China o de donde vengan, digamos, lo que hacen las ciudades puertos de mezclar cultura del edificio local con el marino que viene de afuera y hacen la fiesta. Entonces, este cuadro más o menos trata de privilegiar un poco la vida de los bares de marino que se han ido acabando y ya ahora vimos que cerró el bar La Playa, por ejemplo, que también es un bar que tiene toda una condición marítima, portuaria, digamos, y en esas barras son totalmente democráticas. En una barra como el bar La Playa, iba el banquero que estaba por ahí en la zona de los bancos, el aduanero, el lanchero, El el bar inglés. poeta, qué sé yo, la prostituta, o sea, la mezcla de personajes son muy democráticas. No pasa eso en unas ciudades que no son puertos. En las ciudades puertos, en Santiago, un bar de Providencia no te vas a encontrar con esa mezcolanza de personajes en una misma barra. Aquí sí, y eso es una riqueza que hay que... Bueno, y así como tú decías, cuando estos edificios que tienen el plan de Valparaíso, que son todos de origen marítimo, porque por ejemplo ese bar, como el Playa, como el Liberty, como cualquiera, todos tenían abajo una bodega, un piso abajo que muchos lo usaban para bailar, qué sé yo, las cachas grandes, todos esos bares tenían abajo una bodega, o sea, para guardar cosas que venían del mar. A nivel calle, el lugar comercial donde se vendían esas mercaderías o donde se hacía el bar, y arriba en el segundo piso, tercero, donde vivía la familia, ¿ya? Entonces, todos estos edificios del plan que se están cayendo a pedazos, como se cayó ahora la fachada del bar inglés, son todos edificios que tienen una condición, un origen marítimo, oceánico, ¿ya? Y que son lugares que se están perdiendo en forma terrible, como que a nadie le importara mucho, y están a punto de desaparecer muchos más. Entonces, eso es dramático. Yo creo que, o sea, si nosotros nos pusiéramos a ver la condición arquitectónica, estructural, donde está todo
todo el patrimonio marítimo oceánico de Valparaíso del siglo XVIII, del XIX, perdón, lo que poco que pueda quedar, o del XX, del siglo XX, está todo en una precaria situación. Y una vez que se pierde uno de esos, ya lo perdimos para siempre. Claro, como el Hamburgo. Entonces, los bares, el Hamburgo, ponte tú, es otro bar maravilloso, que esa colección de cosas marítimas que tenía Wolfgang, no la vamos a recuperar nunca más. Y son museos particulares, digamos, hechos por un tipo que no es un profesional, y por lo tanto son más bonitos que los museos prácticamente profesionales, porque son elaboradas de un solo tipo, ¿ya? Entonces, como, no sé, hay muchas cosas que son así, que son voladas personales, que es lo que tiene Neruda en sus casas, que no las tienen otros, son de ellos nomás. El Wolfgang del Hamburgo es eso, el Bar La Playa también, el Liberty también, el Bar Proa, La moneda de y bueno, oro. trato, el Moneda de Oro, por ejemplo, todos esos bares, el Cinzano, qué sé yo, todos esos bares para mí tienen un valor maravilloso, porque no solamente la cosa arquitectónica, sino la vida que hay y la historia que hay dentro de ella. Claro. ¿Ya? Y no podemos perderla, porque cada vez que perdemos eso, perdemos parte de nuestra memoria. Claro. Ahora, mira, el tema de los bares, por ejemplo, acá en Quilpué existía el bar, el Café del Libro. Recuerdo haber ido a Ovalle y estaba el Quijote, ¿ya? Que eran como los bares emblemáticos, pero me di cuenta de que más allá de, porque ha llegado mucha esa onda de querer hacer como una especie de recreaciones de bares, eh, me di cuenta que fundamentalmente la identidad de los bares lo hacen las personas. Es como la flor de Chile, o sea, conversaba con un amigo que eh, en la Flor de Chile hay fotos, igual que lo que sucede acá en el bar, el restaurante criollo, hay fotos de los comensales, son parte del paisaje, son parte de la identidad de esos lugares. Y ellos tenían un lugar, tenían un lugar específico, él se sentaba ahí. Entonces, es el contacto de las personas, más que de los objetos, por decirlo así, que van generando la identidad. Y bueno, los sujetos, además de dejar su presencia, van dejando elementos que van generando esa identidad. En este caso, por ejemplo, tenemos unas banderas ahí que tienen estrellas. Las personas que a lo mejor no lo sepan, en el fondo estas estrellas de fondo azul hacen referencia a la estela mar y la estrella de los marineros, la estrella de Venus. Entonces, todas estas cosas, digamos, todos estos elementos van hablando precisamente de una identidad de quienes han habitado esos lugares, de quienes, ¿cómo se llama? Habitualmente van a esos lugares y viven parte de su vida, una gran parte de su vida en esos lugares. Van dejando ahí su huella. Bueno, eso es lo que ahí volvemos de nuevo y la importancia y la relevancia que tiene este tema del hábitat, porque en el hábitat, como te comentaba, todo tiene la misma jerarquía, todo funciona con un todo, ¿ya? En estos bares como el Flor de Chile o el Roland Bar o el Hamburgo o cualquier bar, qué sé yo, qué sé yo, cualquier bar de Valparaíso, el Liberty, el Cinzano, qué sé yo, en la moneda del sol, en la moneda de oro, por ejemplo, hay fotos de los antiguos garzones también puestas en las paredes, o sea que los garzones también eran importantes. Bueno, Claro. lo que te quiero decir es que en el hábitat es un sistema donde todo es importante, ¿ya? Lo mismo se puede decir de este bar y de todos los bares. Lo importante es la estrella mar y esa bandera con la estrella mar, el piano que está ahí, la botella, los personajes que están atrás, los picarones, los remos, las luces, la estructura arquitectónica del lugar, la escalera, los personajes que lo habitan, porque en el fondo eso es el hábitat. Todo eso, la mezcla de todas esas cosas es el hábitat y todo importa. Si tú empiezas a sacar uno u otro, ¿ya? No lo puedes sacar porque rompes el hábitat. Sí. Entonces, no es la gente, no es el objeto, no es la arquitectura, es todo junto lo que conforma ese hábitat. Y por eso es lo bonito de conservar el hábitat, ¿ya? Porque hay gente que dice, oye, el patrimonio para mí no es la arquitectura, es la gente que lo habita.
No, porque tú estás sacando la estructura donde está esa gente que está con esas paredes, que tiene esos recuerdos y que tiene esa historia, y que por eso tú vas a ese bar después, ¿ya? Entonces, en el hábitat todo es importante, en un bar todo es importante. Cuando sacas la barra del bar, ya estás matando el bar, Sí, ¿ya? Cuando sacaste la barra del bar inglés, el bar inglés ya no va a poder nunca ser más el bar inglés, ¿ya? Por lo tanto, espero que no estén sacando o no vayan a sacar la barra del bar La Playa. ¿Sí? La gente, mira, las ciudades se diferencian de la gente, que la gente hace las ciudades, pero las ciudades no son las mismas que las personas, porque claro. las ciudades permanecen y y la gente se va. Entonces, es posible que cierre el playa, es una lástima, pero si se volviera a abrir con otros personajes, con otra cosa, con otra historia, podría retomar su curso, digamos, sería parte de su historia que estuvo cerrado 3 años, 4 años, ¿ya? Lo terrible es cuando lo empiezan a desarmar, ¿ya? Sí, Cuando lo empiezan a desarmar, entonces ahí ya pierde la esencia principal. Pasa con el Emporio Chauro, por ejemplo, que estuvo 10 años abandonado, pero maravillosamente todo lo que fue la barra y el mesón está. Se abrió 10 años después y por lo parte el núcleo central, aunque todo era importante, está el núcleo central que era la barra, el mesón de atención, porque ahí es donde se hacían las conversaciones, las transacciones y todo eso. claro. Después un picarón más, un picarón menos, tú podéis correr o no dar lo mismo, pero al final es todo lo que importa. Y nosotros no podemos, ¿cómo se llama?, conformarnos con seguir perdiendo esos hábitats que en Valparaíso han ido desapareciendo, porque está empobreciendo nuestra vida. Yo me acuerdo cuando se quemó una iglesia en Santiago en este estallido social, había una gente que decía, pucha, se me quemó un patrimonio del 1700 y tanto, del 1800 y tanto, arquitectónico único, y claro, se quemó eso. Pero para la señora, dijo, ahí enterré a mi esposo, y nació mi hijo, ahí lo velé. Claro, ¿Cachai? Entonces ella no estaba pensando en la arquitectura, estaba pensando en que ahí había velado a su marido. ¿Ya? claro. Eso es lo que había perdido ella, no la arquitectura del siglo XIX. Entonces, el hábitat, como el patrimonio, hay un patrimonio material, inmaterial, paisajístico, qué sé yo, llámese como llama, es un hábitat, es un todo. ¿Ya? Y nosotros tenemos que tratar de que nuestra ciudad, que tiene una historia maravillosa que nos corresponde a todo, que tiene una geografía maravillosa que nos corresponde a todo, que tiene un borde costero y un mar que nos corresponde a todo, que nos siga correspondiendo a todo. ¿Ya? Mantener ese hábitat, no un pedazo de la zona como la zona UNESCO, sino que todo Valparaíso es parte de la misma cosa. Claro. Claro, dime, en cuanto al tema de la pintura, el hecho que tú te hayas decidido por la pintura, eh, no sé, ¿tú sientes que fue una buena decisión el haber dejado de estudiar medicina y haberte dedicado a la pintura? ¿Tú sientes que eres más feliz haciendo lo que estás haciendo que si te hubieras dedicado a la medicina? Sí, de todas maneras porque por suerte me retiré de medicina y me dediqué a pintar porque en el fondo lo que hice fue liberar las energías que estaban dentro de uno, ¿ya? Ujú. Los talentos que estaban dentro de uno, mi mamá, por el lado familiar de mi mamá materna, hay muchos artistas, entonces seguramente en mí venía esa cosa y el hecho de que haya estudiado medicina es seguramente porque en el colegio, que al no llevarnos exposiciones, que se nos desorientan desde niños y nos producen otros valores de que lo que es la ingeniería, el deporte, la religión, qué sé yo, etcétera. Eh, por lo tanto, te pueden empezar a desvirtuar tu esencia de lo que tú traes dentro. Y por eso yo estudié medicina 2 o 3 años y después el día que me retiré y me puse a pintar, hasta ahora encuentro que ha sido lo más bien hecho que he hecho porque me dio la posibilidad de desarrollar el talento que hay dentro de uno y ese talento en el fondo no es otra cosa que la libertad que hay dentro de uno. Y en el mundo de la pintura por lo menos yo he podido vivir de mi arte, que eso ya es una cosa que te da libertad y al mismo tiempo he podido cambiar mi pintura, no me he quedado pegado pintando solamente Valparaíso, sino que he ido a otras partes, he cambiado el tipo de pintura, de gráfica, o sea, he podido desarrollar lo más posible las condiciones que estaban dentro mío. Ahí, por ejemplo, esos cuadros que son gráficas, no de pintura, ahí hay un cuadro de Levántate Valparaíso cuando se quema, es un símbolo de Valparaíso ardiendo, hasta los barcos ardiendo, ¿ya?
un hombre, qué sé yo, y ahí en el otro el lado femenino, ¿ya? Que ya no es la ciudad, sino los mitos fundacionales que están adentro, el sol, la luna, qué sé yo. Entonces ahí hay una cuestión con la pareja humana, el amor, el hombre, lo femenino, lo masculino. Entonces la pintura a mí me permite pasar de una temática a otra, de una gráfica a otra, de una libertad a otra, digamos. Y eso para mí, siempre se ha dicho que la cualidad más importante del ser humano es la libertad. Entonces la pintura a mí me ha permitido vivir una libertad, ¿ya? Y eso es impagable, es impagable. Claro, bueno, igual esta también fue una decisión tuya, el hecho de variar digamos, lo que era característico tuyo. Hay obviamente hay elementos en apariencia, digamos, que son como una continuidad. Hay temáticas que son una continuidad, pero la presentación, la estética, que es más gráfica, eh, bueno, me imagino que en alguna medida también implicaba un cierto riesgo, porque lo que se espera de un pintor es que pinte. O sea, yo lo digo por ejemplo, hay pintores que les ha ido, o sea, han hecho carrera básicamente ganando concursos y como que finalmente cuando ellos deciden modificar su imaginario, experimentar con otras formas, experimentar con otras técnicas, no necesariamente son aceptados por parte de lo que podríamos definir el público que estaba habituado a ellos. O sea, no sé, pues nosotros tenemos un concepto, por ejemplo, de la pintura de Mario Carreño, este pintor cubano, y resulta que cuando uno empieza a ver las pinturas anteriores a Mario Carreño, cuando estaba en Cuba, uno puede encontrar una pintura radicalmente distinta a lo que se esperaba de Mario Carreño. Es como de repente, no sé, que Claudio Bravo se pusiera a hacer pintura que no fuese esta copia fiel de la realidad, aunque él no copiaba fielmente la realidad, sino que él armaba también una escena que tenían otro significado. Entonces, en el caso tuyo, ¿te presentó algún tipo de dificultad haber modificado lo que se conocía de ti en cuanto a lo que es la plástica? No, no, porque eso que le pasa a la gente que, por ejemplo, se acostumbra a un estilo y si cambia no va a seguir vendiendo o no se gana un premio, lo único que está hablando es la falta de pérdida de libertad. Que hay otros que te está condicionando cómo debiera ser tu pintura para que tú sigas siendo exitoso, ¿te fijas? Claro. Entonces, para mí eso significa falta de libertad. Y si hay algo que no puede tener falta de libertad es el arte, porque el arte en el fondo es una invención humana para generar libertad dentro de ti y de una sociedad, qué sé yo. Entonces, a mí no me ha salido natural ir viajando, pintar Valparaíso, pero después pintar la India, después pintar México, después pasar figura humana, después pasar a esta cosa sin color, casi gráfica. Y, y por suerte la gente también, otros públicos se van integrando y te van comprando una obra que antes no hubieran comprado de otro periodo. Entonces hay público un poco para todo y yo lo que me preocupo es mantener mi libertad de hacer mi arte y si eso se vende y puedo vivir de eso es fantástico. Lo que sí es importante que si estamos hablando, por ejemplo, esta charla para gente que se dedique un poco al arte, lo que tú estás diciendo de Mario Carreño antes o después, o de cualquier pintor antes o después, uno puede cambiar lo más que quiera, pero es siempre importante, yo creo, que se vea la marca del artista detrás, así Ya. como ese marino que dejó la bandera de su barco y no de otro. Eh, para mí me gusta que alguien diga, este cuadro, yo reconozco que es un cuadro de la Vaca, a pesar de que no tiene color, no es Valparaíso y no tiene pincelada, qué sé yo, más así, más suelta, más colores, más esto, pero al mismo tiempo reconozco que hay ahí algo que me recuerda a este autor, ¿ya? Entonces pasa con muchos artistas, con Picasso, que tú va cambiando mucho, pero tú de lejos veí un Picasso y decís, ese es un Picasso, o sea, que se note que haya una personalidad detrás que te recuerde a ese artista,
Porque es triste para mí cuando un artista, ¿cómo se llama? No, cuando su obra no es reconocida, digamos, ¿cómo se llama? La impronta de ese artista. O sea, que me diga, oye, un día se parece a uno, después se parece a otro y cambió. Todo el mundo puede cambiar, pero siempre hay algo dentro de uno que no cambia. Y eso es bonito, que eso siempre se mantenga en la pintura, Ya. que podría ser el trazo de la línea, o la forma de pintar la figura, el dibujo de la figura humana, etcétera, etcétera. Que te diga, cuando tú lees un libro de Henry Miller, este es Henry Miller, y no es Truman Capote. Bueno, este es Picasso y no es Magritte. ¿Ya? Entonces, para mí, que se reconozca eso es bonito, y es importante que el artista, no es que lo tenga que pensar, pero es importante que sepa él, ¿ya? De que aunque cambie mucho o no cambie nada, lo importante es tener libertad, y al mismo tiempo que su obra tenga una personalidad que te diga es de tal persona. Porque es triste que un arte sea que no tenga identidad. ¿Ya? Claro. Dime para ti, ¿qué importancia tiene la música en tu vida diaria? No sé, ¿piensas escuchando música o te genera algún estado? En mi caso particular, yo cuando pinto de repente coloco música. Bueno, generalmente pues coloco música ahí Sí, a todo dar. Ahí. sí. Te- No, yo creo que la música es un arte muy acompañador porque es abstracto, ¿ya? Entonces, al ser abstracto no te está mandando necesariamente un mensaje. Y yo pinto mucho con música porque es un acompañante que tiene la pintura, ¿ya? Yo creo que el máximo acompañante que tiene uno en la pintura es la música, la música. ¿Qué Y música en te la gusta? noche, cuando uno va a dormir, el libro. El libro es un gran acompañante antes de dormir porque te saca de tu rutina diaria, de tus problemas diarios, qué sé yo, y te lleva alguna novela o algún libro de historia, alguna biografía que tú estás leyendo, y te saca completamente. Mucho más que una película, que ver una película en la noche, yo prefiero ver un libro, leer un libro en la noche. Entonces, para mí, en la música es el gran acompañante del pintor, y del tipo antes de dormir, el gran acompañante es la literatura. ¿Qué tipo de música, qué tipo de libro te gusta No, elegir? yo leo de todo, y la música también. Leo de todo, qué sé yo, biografía, historia, ficción, novela, poema, Ujú. y no tengo un orden tampoco para nada. Y en la música también, ahora cuando pintaba más Valparaíso, pintaba con harto rock, ¿ya? Pero ahora estoy pintando harto con música clásica, Ya. con harta música clásica, que es muy relajante, también es muy buena para pintar. Incluso antes de empezar este programa hay un amigo, a Santiago Rayos, que es músico, él hace unos cursos de historia de la música con emoción, se llama Historia de la Música con Emoción. Ya. Y ahí me mandó unos links de unas mujeres cantantes, o sea, de una música de mujeres, pero del siglo XVI, no, antes, o sea, partituras de cantatas que son que están escritas en la época bizantina. Y esa es otra cosa maravillosa del arte, ¿cachai? Que el arte traspasa el tiempo, rompe el tiempo, a diferencia de que nosotros nos morimos y nuestro cuerpo desaparece. El arte hace una verdadera magia que se llama la alquimia, de que la obra no pasa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo la música clásica, hoy día escuché una música que se fue escrita en el tiempo bizantino. Y seguramente los políticos de la época del bizantino y los negociantes de la época del bizantino y lo que sean los agricultores de la época de los bizantinos ya no están y ya nadie los recuerda. Pero el arte, a diferencia de ese político, a diferencia de ese agricultor, a diferencia de qué sé yo, el arte permanece en el tiempo, tiene la posibilidad ya, de permanecer en el tiempo. Y más encima tú tenés, con esta tecnología, tú puedes repetir, buscar el arte que queráis, y puedes repetirte una canción 20 veces si queréis. ¿Sí? Entonces, la música es fantástica en ese aspecto, y el arte, esa cosa de cuáles son tus amigos. Mi amigo puede ser, qué sé yo, mi amigo puede ser, qué sé yo, Pasolini, o puede ser Leonardo da Vinci, o puede ser Van Gogh, o sea, pura gente que nunca podría haber conocido yo físicamente, ni por época, que no me correspondía a mi época, y sin embargo te acompañan en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces eso solamente lo logra el arte. Por eso Truman Capote decía algo muy interesante, que decía que el artista no buscaba la verdad,
¿cachai? Como la religión o como la ciencia, sino que lo que busca es la cordura. Y uno dice, pero qué raro, si los artistas son bien locos, o sea, Truman Capote era súper loco. Pero decía, no, pues la cordura, porque cuando desaparece una época, cuando se acaba una época, una civilización, lo único que queda de ella, lo único que queda es una escultura, una pintura, un poema, una canción, una danza. O sea, queda arte. Entonces el arte, uno dice, no son tan tontos, porque lo único que queda de todo ese poder político, esa guerra, esa segunda guerra que dejó la escoba, que terminó, destrozó una ciudad, lo único que queda al final es una arquitectura, una pinturita, un poema, o sea, queda el arte que sigue vivo, y eso es trascender el tiempo, y el tiempo para todo el mundo es su talón de Aquiles, porque el tiempo va a acabar con la vida de todos nosotros, y sin embargo el arte lo que hace es traspasar el tiempo, herirlo de muerte al tiempo, en el fondo, ¿ya? Por decirlo así, lo que hace es vencerlo al tiempo, es trascenderlo. Y eso para mí es una cosa maravillosa, es un valor agregado, ¿ya? Así que yo escucho mucha música clásica ahora. La que vayan tocando en la radio, o a veces me programo en el computador y escucho todo, no sé, pues Händel o qué sé yo. Ujú. Oye, ya que tú hablabas del tema de estos, de los restos que de repente quedan de un desastre, tú colocabas el tema de la guerra, me trajo la memoria, bueno, en Valparaíso existió un museo que era el Museo de Pinturas de Valparaíso, que estaba ubicado en lo que actualmente la Plaza Simón Bolívar, cerca de la Plaza Victoria. Ahí había un teatro, que era el Teatro Valparaíso, un teatro municipal. Y ahí, bueno, empezaron a hacerse los primeros salones de arte y se hizo un museo que era de pinturas. Después del terremoto de 1906 se vino abajo ese teatro y se rescataron solamente dos pinturas de ese museo, que es precisamente, por un lado, este cuadro bien conocido de Rugenda, donde aparece una vista desde el mar hacia la bahía de Valparaíso, ¿eh? Y está esta otra pintura donde aparece una niña en el Paseo Atkinson con una rueda jugando. Esas fueron las únicas dos pinturas que se pudieron rescatar de ese desastre y ahí están, pues. Son precisamente eh, lo que nos quedó de esa historia que culminó en 1906. Esa es la tragedia, pues, de vivir en un país que estamos debajo de una placa tectónica que nos produce los terremotos y los maremotos. Y esos terremotos están en nuestra mente también, han forjado nuestra mente, están metidos como ratas dentro de nuestra mente. Y yo creo que esos terremotos, a fin de cuentas, nos impiden tener pasado en nuestra idiosincrasia. Por eso el chileno es tan cortoplacista. No mira al futuro porque sabe que en el fondo, en el inconsciente colectivo de nuestra alma, qué sé yo, republicana, está el terremoto, que se puede llevar en 4 minutos el trabajo de toda una época, que es lo que pasó en el 1906 con el trabajo, con todo lo que es Valparaíso, que se transformó en el Emporio del Pacífico, eso de Teatro Victoria, todos esos teatros que habían, que costaron tanto trabajo hacerlo, ya, tanto trabajo hacerlo, tanta plata había y tanto trabajo hacerlo, para que duraran 10, 15 años y se vinieran abajo, ¿ya? Entonces, esos terremotos que están a lo largo de todo Chile nos han hecho muy mal a nuestra idiosincrasia porque en el fondo nos impiden tener pasado y por eso el chileno quiere votar su pasado, ¿ya? Quiere votar su pasado y los barrios, ojalá que los desarmen y por eso las inmobiliarias en Chile han hecho destrozos en todas las ciudades, ¿ya? No es que sea culpa de un empresario, sino que ha pasado en todas las ciudades, ¿ya? Y mucha gente, si no conoce su pasado, no lo va a cuidar. Y ese es el problema, nosotros no tenemos una educación de que nos hagan querer nuestro pasado, de explicarnos esos cuadros que tú estás hablando, ese edificio de donde viene la historia de esto otro, la tenemos en un tercer plano, ¿ya? Y mucha gente no la tiene, por lo tanto, la otra escuché una frase muy bonita de un guardaparque de África, un guardaparque que decía, un africano que decía,
El ser humano, nosotros seguramente se refería a ese guardaparque, nosotros vamos a cuidar solamente lo que amamos, vamos a salvar solamente lo que amamos, y amamos lo que conocemos, y conocemos lo que nos enseñaron. O sea, esa es la cadena, la lógica de la cadena. Vamos a amar vamos a salvar lo que amamos, amamos lo que conocemos, conocemos lo que nos enseñaron. Si no nos enseñan, no conocemos, por lo tanto no vamos a amar algo y no vamos a salvar ese algo. ¿Ya? Entonces, bueno, el terremoto, que no es culpa de nosotros, por supuesto, pero impide que tengamos pasado, y eso es lo que le ha pasado la cuenta al Chile de hoy, en la vulnerabilidad que tenemos del Chile de hoy, de nuestra idiosincrasia, está relacionada con el hecho de no querer conocer nuestro pasado, de no amar nuestro pasado, no conocerlo y no cuidarlo, ¿ya? Y no nos damos cuenta lo triste que es eso para lo que estamos perdiendo, ¿ya? La gente dice, pero ¿por qué es importante eso? Porque es la memoria, ¿ya? ¿Y qué importa la memoria? Bueno, la memoria es lo más importante, es lo único que realmente nos pertenece. Si alguien no cree eso, entonces que le pregunte a un tipo enfermo de Alzheimer. Puede tener familia, puede tener auto, puede tener casa, puede tener riqueza, pero si su memoria no se acuerda quién es él, quiénes son su familia y qué es las cosas que tiene y no tiene, no saca nada con tenerla, porque en el fondo no la tiene. Eso es la memoria, es lo único que realmente nos pertenece. Todo lo otro lo podemos cambiar, se me perdió el zapato, lo puedo encontrar otro, puedo comprar otro. Lo mismo que se me quemó mi casa ya, ahí se quema memoria, pero me puedo hacer otra casa. Pero si pierdo mi memoria, mi cabeza, si la pierdo, ahí ya no hay vuelta que hacer. No, ahí no hay, ya dejaste de ser esa persona, porque es lo único que nos pertenece. Por Dime, eso nosotros tenemos que superar nuestra condición de terremoto, de terremoteados. Tenemos que superar la placa esa tectónica que el- está bajo nuestros pies. dime una cosa, el hecho de conocer, bajo la reflexión que tú acabas de hacer, el hecho de conocer, de relacionarte con los personajes, relacionarte con el paisaje, en el fondo eh, es tú crees que en este caso en particular, bueno, tú dices para conocer, para valorar algo, o sea, hay que conocerlo, y eso se expresa finalmente en lo que es el amor, ¿verdad? Oh, Entonces, exactamente. en el caso Sí, tuyo, entonces, la pintura que tú desarrollas, porque tiene que ver con el conocimiento, con el conocer, con tu ejercicio de conocer, entonces podría ser una expresión de amor a lo que vas conociendo. totalmente. Totalmente una forma de amor, porque es una forma de aprender y adquirir conocimiento. Por lo tanto, es totalmente una forma de amor. Por eso yo salgo del taller y salgo a tratar de luchar por la ciudad, que no perdamos la ciudad que tenemos, porque en el fondo la tengo adquirida del amor que le tengo porque la pinté, o sea que la conocí. ¿Ya? Hay muchas formas de conocimiento de cómo nos enseñan. ¿Ya? Hay muchas cosas que no te van a enseñar en la casa ni en la universidad, sino que la enseña la vida. En un bar eso pasa a menudo. ¿Cachai? Por lo tanto, esas cosas son tus tesoros, que son tu conocimiento del lugar, y por eso hace que un pintor como yo, en el fondo, que ha pintado la ciudad, después la empieza a reflexionar, o sea, a conocerla de distintos ámbitos, desde el mundo de la academia, desde el mundo del pescador, del mundo de lo que sea, y ahí ya la quieres de otra manera, ya la quieres de otra manera y por lo tanto sale de alguna manera a defenderla a tu propia manera también. ¿Cachai? Hay distintas formas de manera de defender la ciudad, ¿cachai? El hábitat, defender el hábitat en el fondo, ¿ya? Entonces, esta cosa de la cultura que tú decías, de que estábamos, que la cultura, la importancia de la cultura en la historia de la humanidad, esto de trascender el tiempo, el conocer la cultura es una forma de amarla, y por lo tanto, si tú amas la cultura, no vas a querer que desaparezca el planeta Tierra, porque no solamente va a desaparecer tu familia o el país de al lado, sino que va a desaparecer toda esa cultura acumulada, ¿ya? Es siempre una Entonces, expresión de amor. es una expresión de amor que está ahí y que por lo tanto, como todo arte, el arte se completa la obra con el espectador. O sea, si no hay espectador, no hay obra, porque el espectador es el que completa la obra, o sea, el que toma es la pareja de ese amor, por decirlo así. No hay un amor de una sola persona, tiene que haber una pareja, por lo menos. ¿Ya? Lo mismo el arte es lo que deja el artista,
Y el espectador es el espectador que puede hacer pareja con esa obra y enamorarse de ella, y sentir esa música y sentirla como propia o qué sé yo. Entonces, eso es lo importante de cuando tú amas el arte o la cultura universal. No quieres que se acabe el planeta, no solamente porque no se caen los conejitos o los pescados, sino que no se cae la comunidad, la humanidad, y tampoco se acabe la cultura que ha hecho esa humanidad, esa ciudad, ese edificio, esa obra de arte, etcétera. Ujú. Mira, yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo creo que tiene que haber sido como a mediados de los años 90, en que tú hiciste una muestra, me tocó en ese tiempo, yo era un joven estudiante de pedagogía en artes plásticas, me tocó ir a una exhibición que hiciste en lo que era la Galería Modigliani, en ese tiempo estaba ubicado en calle Valparaíso. Ahí, Ya. y tú mostraste los cuadros que traías de la India y parece que era Singapur, no me acuerdo muy bien. Tengo, de hecho, todavía ese catálogo. Y hablando de amores, tú tienes dos hijas y ambas se desarrollan dentro del ámbito artístico. ¿Qué Sí. piensas de eso, que ellas se hayan proyectado precisamente en lo que podríamos decir la plástica y la otra que es más conocida, digamos, dentro del ámbito musical? Claro, la Pascuala en la música y la Danila en el mundo de las artes visuales, también Ujú. eh, a mí me alegra mucho que las dos sean artistas porque en el fondo hablamos de la libertad, es lo mismo, ¿ya? Y la libertad por un lado y la trascendencia en el tiempo, estar jugando con el tiempo, esa cuestión yo la considero muy potente. Y yo sé que tienen talento ellas y por lo tanto si tienen talento van a tener posibilidades de ser más feliz, ¿ya? De ser más feliz. Porque tienen algo que les pertenece adentro de ellos. No es algo que esté afuera, sino que es algo que depende de ellos de adentro. Y eso siempre es una fortaleza, tener una fortaleza interior. Entonces, yo cacho que a mí me emociona mucho el arte que hace cada una de ellas, porque me sorprende también, me sorprende. Y no las veo como hijas mías en ese aspecto, las veo como artistas. Es como, me imagino que a ti te ha pasado que has visto un cuadro tuyo en una foto y de repente no, como que no lo hubieras hecho tú. No sé, da la sensación como que alguien hubiera metido manos. Digo, Entonces, es bonito cuando te separas de la cosa los lazos sanguíneos y lo ves como un aporte, qué sé yo, a tu vida, el arte de tu hija, o el aporte a una ciudad, a una sociedad, a una comunidad, un aporte al mundo al mismo tiempo, aunque el mundo ni se entere, ¿ya? Eh, entonces, para mí, cualquier cosa relacionada al arte es una válvula de escape a la realidad, ¿ya? Ujú. La realidad tiene cosas maravillosas y otras cosas que son desastrosas, pero tenemos una válvula de escape que para algunos es la religión, para otros es su profesión y para uno es el arte, ¿ya? Para otro es el deporte, etcétera. Ujú. Eh, Playa Ancha para ti ha sido un lugar que es tu lugar, por decirlo así. ¿Te sientes bien viviendo en Playa Ancha? Me siento bien viviendo en Valparaíso, o sea, yo no separo Playa Ancha de Valparaíso. Hay Ya. gente que aquí le llama la República Independiente y yo encuentro que es una estupidez de estar separando cuando lo que nosotros tenemos que estar es Integrar. unir, integrarse, el hábitat, o sea, juntar. Entonces, para mí, yo me siento que vivo en Valparaíso y me gusta toda la ciudad de Valparaíso, me gustan todos sus cerros, por lo tanto, sé que es un privilegio vivir en esta ciudad a pesar de la ruina que está y todas las problemáticas que tiene. Es una ciudad potente, es una potencia que la tiene, que es la geografía ya nos da harta indicaciones de lo potente que es esta ciudad. Entonces, para mí Playa Ancha es un barrio de toda esta ciudad enorme, bonita, pero y obviamente que podría vivir en otras partes de Valparaíso también, pero aquí encontré mi submarino azul, digamos, el submarino azul de Playa Ancha, Ujú. y me encanta este barrio, la tranquilidad que tiene este barrio. Como todo Valparaíso, en los cerros se vive en la provincia, porque si tú veis los cerros de día, cualquier hora del día parece que estuviéramos en una provincia, ¿no? Hay muy poca gente caminando por aquí, por allá, porque todo lo que pasa en el plan, casi todo, ¿te fijas? Entonces, nosotros vivimos en la provincia y podemos bajar de la provincia a la ciudad
en 10 minutos, caminando. Eso es un valor, ¿sabes? Porque no estamos en la provincia, que sea pura provincia y no sin ser ciudad, como el pueblo chico. Sino que aquí en los barrios uno vive como en un pueblo chico, pero baja 10 minutos y está en la ciudad más cosmopolita, más, qué sé yo. Entonces es una virtud que tiene el anfiteatro, de que podemos vivir en la provincia arriba y en la ciudad abajo, y intercambiar nuestra vida cotidiana en ambos lugares. ¿Ya? Eso yo creo que es un atributo que tiene Valparaíso, ¿ya? Porque en otras ciudades o eres ciudad o eres pueblo, no tienen las dos posibilidades. Aquí no sé por qué se da, pero se da. ¿Eres una persona de muchos amigos o de pocos amigos? No, a mí me gusta la celebración de la vida. ¿Sí? Sí, la celebración de la vida. Así que me gusta tratar de pasarlo bien y tener amigos, hacer comida, bailar, qué sé yo, tomar. Yo creo que la vida hay que celebrarla. Hay artistas que son celebracionistas y otros que son más dramáticos. Yo me Sí, inscribo entre los medios tristones, celebracionistas. ¿Ah? medios En los que, tristones, sí. claro, claro. Hay unos que son más dramáticos porque le ha tocado distintas circunstancias, pero hay poetas que están para celebrar la vida. Digamos, Huidobro era un celebración. De Roca, por ejemplo, era un poeta vociferante, político, guerrero, qué sé yo, y sacrificado. Y Huidobro era un poeta creacionista, pero que le gustaba celebrar la vida. ¿Sí? Entonces son dos formas potentes. Por ejemplo, en Chile ahora el Maqueira, el poeta Maqueira, un poeta celebracionista, el Madrid, el Madrid también es celebracionista, en cambio, por ejemplo, Zurita es más dramático. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre Madrid y Maqueira, que les gusta tratar de pasarlo bien, y Zurita que se va por el lado más dramático de asumir como propia las tragedias, qué sé yo, políticas o qué sé yo. Entonces son distintas formas ¿cómo se llama?, de ser. La Violeta Parra era trágica al mismo tiempo, pero ella trataba de celebrar un poco la vida, o sea, de ponerle música, ponerle cueca. El Parra era un celebracionista, ¿ya? Neruda, para qué decir, también, trataba de disfrutar lo máximo posible. Entonces son temperamentos distintos, que no es que uno sea mejor que otro, pero tú puedes identificar a ciertos artistas según el lado más dramático que tuvieron o el lado más de celebrar. Qué sé yo, por ejemplo, porque la Violeta, claro, la Violeta le gustaba enamorarse, le gustaba pasarlo bien, lo que pasa es que lo pasaba mal, porque era también, le veía mal por un lado y también era conflictiva. Pero, pero yo no diría que era una mujer como que se fuera para abajo, se tirara para abajo, o sea, depresiva en ese aspecto, porque el hecho de caminar por los campos de Chile buscando canciones es pura creación, es pura que es una celebración de un territorio, ¿no? En cambio, Uribe, por ejemplo, era un tipo encerrado en su biblioteca, mascullando rabia un poco contra los chilenos, contra todas partes. Igual Y así, era también como un personaje. ¿cachai? Entonces, Joaquín Edgar Bello también era un tipo Medio que, César, así, personaje del César ahí. sí, un tipo severo, ¿cachai? Como Zurita, son severos, son formas de ser así. Yo prefiero el otro lado, prefiero el lado más celebrar la vida. Bueno, te doy las gracias por los minutos, las horas que hemos estado conversando. Siempre quedan cosas más que desarrollar, pero la idea precisamente era esa, poder conversar en torno al arte, en torno a tu trabajo, en parte también a tu vida, tus amores, y, y eso fundamentalmente, para poder conocer un aspecto un poco más distinto, digamos, de Gonzalo y la Vaca, en este contexto también que estamos en parte en el encierro, en este encierro que nos permite también en alguna medida para
bueno, si, depende cómo nosotros lo veamos, a lo mejor algunos se podrán sentir así como necesito salir, pero también por otro lado nos obliga a mirarnos a nosotros. Exacto. Yo creo que eso es importante. Y le decía a una chica que se dedica a la música, bueno, hay que aprovechar este tiempo, dedícate a componer, dedícate a experimentar, dedícate a hacer música, deja de lado por mientras los conciertos, dedícate a hacer todo lo que en estos momentos, lo que en otras etapas, ¿cachai? A lo mejor lo has dejado de lado. Yo me he dedicado mucho a la lectura, a ver videos Claro. por allá, pintar también por ahí, tengo unos trabajos por ahí. Está saliendo caro, sí, un poco pintaron últimamente. Así que parece que me voy a dedicar al dibujo. Ya, vale. Oye, te agradezco la invitación y también la estructura que les has dado con estas fotos que partimos hablando de los cuadros, y me pareció muy entretenida, así que te felicito y cuando quieras siempre disponible. Ya, pues te doy las gracias, sobre todo también porque me ha ayudado en algunas actividades también por el Día de las Artes. Mi labor como docente a veces Bueno, esta es una cosa también muy interesante para mí, o sea, me entretiene mucho que los alumnos, más que digan, oh, quiero ser artista, pero sí que, ¿cómo se llama? Entiendan, digamos, de que, o sea, es algo que los enriquece. Es algo que los enriquece porque no normalmente, no cotidianamente, digamos, ellos se relacionan no solamente con artistas, sino también con el tema, digamos, de disfrutar el hecho de estar en un taller de arte. Esa cosa es que estamos muy de repente muy centrados en traspasar conocimientos, pero hay que formar personas. Claro, Eso para exacto. mí es sumamente importante. Entonces, en el fondo aquí lo que estamos haciendo al tener este diálogo, que me interesaba hace tiempo tenerlo, es precisamente el, el, el ser persona, pues, activo, en ese sentido. ¿Y qué mejor que conversar? Exactamente. Bueno, te agradezco la invitación. Muchas gracias. ¿Sí, pues? Y que viva el arte. Exacto. Chao, que les vaya bien. Chao, muchas Saludos. gracias. Adiós. Gracias a ti. Chao, chao.